Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 158 de Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo. Al otro lado de la pantalla, como todos los domingos y ahora también los miércoles, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí por Madrid? A ver, no estoy intentando engañar a nadie, ¿eh? Bueno, lo primero, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esta especie de color, así como si estuviera de día, una luz aquí, como si estuviera en el desierto, pues no sé qué narices he hecho porque estoy aquí probando con luces y tal en casa. Mi casa es un desastre de luces y estoy con 3 luces. Pero antes es que, bueno, que digan Ezequiel, cuando estaba con más luces, estaba deslumbrado, no se me veía. Sí, Así que sí, no es sí, que sí. esté en el desierto, es que no sé cómo iluminar esto de tal manera que no parezca que estoy aquí, pues eso, en el desierto a las 12:30 de la mañana. La Pero gente bueno, te quiere de todas maneras, Fernando, con luz, sin luz o de cualquier forma. Por cierto, ¿qué tal a propósito de luces, sombras, frío y calor? ¿Qué tal el clima en Madrid por estos días? bueno, a ver, desde un punto de vista egoísta, que se entienda, que soy friolero, que tengo faringitis, tal, no sé qué, y que me viene fatal el frío. Yo, en este sentido, hay que entender, o sea, desde un punto de vista egoísta, un señor mayor y tal, estas cosas, yo estoy a favor del cambio climático. ¿Por qué? Porque en el caso de Madrid, estamos teniendo un mes de enero de locos. O sea, de hecho, nos hemos quejado estos días porque ha llovido un poco, aquí tampoco llueve torrencialmente, porque ha llovido un poco y tal, y porque algún día hemos tenido 8 o 9 grados de máxima. Es decir, no sé si un día tuvimos 7, y ya todos ahí, oh. Y lo habitual es que estamos teniendo un mes de traca, o sea, se supone que este es el mes más frío. Y estamos teniendo un mes, pues eso, con temperaturas de 11, la mayoría 12, 13. Sí, sí, de Llegamos otoño. a tener, un día llegamos a tener 18. Sí, temperaturas Esto me otoñales y no invernales, sí. en verdad, entonces yo estoy encantado de la vida por eso. Pero Sí, dicho sí. esto, pero bueno, aquí, a ver, pero hemos hecho una contribución desde España fundamental con nuestro querido presidente a Davos. Davos, que luego hablaremos, supongo, pero ¿puedo hacer un spoiler? Adelante, Vale. compañero. Bueno, pues el spoiler es que, ya lo digo, podemos adelantar ya, esto es una primicia mundial, el fin de Davos, que posiblemente no haya Davos, y si lo hay, no va a servir de nada, Davos en el próximo año, porque lo que hemos visto en Davos es el final de Davos. Y luego explicaremos por qué. O sea, se acabó Davos. Y los transhumanistas, por lo menos concentrados en Davos, transhumanistas, la Agenda 2030, eh, todos estos rollos, esto que decía, nunca me acuerdo cómo se pronuncia, SAP o algo así, el tipo Schwab, este. Schwab, ¿Cómo? Klaus Schwab. Klaus Svada, No, joder. Schwab. Primero como Schwab y después con A-B-A. Svada. Schwab. Difícil, difícil. Esto me supera. Bueno, el tipo este. El Klaus, vamos a llamarle el Klaus, que es El más fácil. Klaus. El Klaus es aquello de no tendréis nada y seréis felices y tal, y este tipo de cosas distópicas que no vayan a pasar, que pues, de hecho están pasando. Pero vamos, lo que está en torno a Davos, decadencia absoluta. Además, con unos primeros espadas, digamos, eh, absolutamente patéticos, europeos, de 3 al 4. Y no cuento más. Luego hablamos de ello porque, en fin. Sí, 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 sí. De cualquier modo, esta última cumbre de Davos, Fernando, apareció ensombrecida, apareció a la sombra de la asunción de Trump y yo no recuerdo cumbres de Davos con tan poca expectativa, tan poca difusión como esta, casi, casi que sesiones de catarsis presenciábamos Sí, en sí, estas sí, sí. reuniones, ¿no? De, uy, y bueno, ahora de repente las cosas aparecen distintas y debemos comenzar con los cambios, aún así no vamos a abandonar nuestra posición de privilegio. A propósito de privilegios, Fernando, atención a esta columna encontrada por ahí, perdida en la prensa británica, Ujú. sobre Davos, nada más y nada menos. Mail Online, esta es una publicación conservadora, ultra otanista.
exclusivo. La depravación secreta de la élite global de Davos, más fiestas sexuales que nunca, acuerdos de confidencialidad para prostitutas, mujeres transexuales y se revela el acto sexual más solicitado. ¡Epa! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más les gusta a los davidianos, a los señores de Davos El y las foro que señoras? comenzó el lunes recibió a más de 3.000 líderes empresariales y políticos en los Alpes suizos. Según un sitio web que organiza lo que llama citas pagas, muchos de los que llegan disfrutan de orgías sexuales organizadas por individuos que reservan varias mujeres a la vez. Desde el inicio del foro en Davos hemos visto alrededor de 300 mujeres y mujeres trans reservadas en Davos y alrededores. Esto es solo una de las agencias. Esto se compara con aproximadamente 170 mujeres en 2024, casi el doble que el año pasado. Hubo muchas más fiestas sexuales que en años anteriores, añadió esta fuente basándose en el número de acompañantes reservadas, 300 para solo 90 clientes, a razón de 300. 300 por cada cliente solo en esta agencia, 300 para más o menos 100 clientes, con lo cual Joder. cada cliente con 3 Sí, sí. por Claro, cabeza. sí. Y si hay uno que, ¿Quién y si pudiera, hay uno no? que tiene, y si hay uno que tiene una, eso significa que hay otro que tiene 5 o 6. Sí, Claro. tal cual. ¿Qué más? ¿Qué puedo? Esta la prensa conservadora de Reino Unido, ¿eh? Nada de medios Sí. prorrusos ni fuentes No. extravagantes. Los medios hegemónicos. Aquí, el sexo anal es una de las cosas más solicitadas, dice Susan de la agencia Swiss Escort Avantgarde. ¿Qué? Creo que los ataques físicos a las damas de compañía, por ejemplo, para vivir un determinado fetiche sadomasoquista, son absolutamente concebibles. Esto es los dueños del mundo, Fernando, ¿eh? Qué joyita, qué joyita. Por aquí en algún lugar, si no recuerdo mal, las tasas, los valores, la principal razón por la cual las escorts, bueno, en España conocida la palabra, ¿no? Acompañantes. Sí, sí, las acompañantes de nivel, ¿no? Prostitutas Sí. De alto caras, nivel. De alto prostitutas de alto standing. Sí. nivel, ¿sí? Perdón, prostitutas o prostitutos, porque Sí, pues, también clientela femenina con, mucho, con, mucho. con gigolos, como lo llaman, ¿no? No, no, y Eh, trans. y Y no solo trans, y también travestis, etcétera. Hay de todo tipo. O sea, es muy plural en ese sentido. sí, de todo La bajo. clase alta, sí, no Sí, sí. desperdicia ninguna práctica posible al respecto. En eso sí que muy Muy, diversos, efectivamente. muy diversos. Por supuesto, la principal razón para que las escorts acudan en masa a Davos, claro, en Davos a lo largo del año, una localidad de 5.000 habitantes, si no recuerdo mal. La principal razón para la cual acuden a Davos es ganar dinero. Se cobran tarifas exorbitantes durante el evento y algunas mujeres llegan a cobrar fácilmente 6.000 libras, más o menos, $6.000, 6.000 euros, ahora más o menos la equivalencia, más o menos 1 a 1, por reserva. ¿Qué tal? El señor Berger de Tit for Tat añadió que la duración media de una reserva en el Foro Social de Davos es de 4 horas, lo que combinado con la tarifa media y por hora y las 300 reservas en Tit for Tat durante los 3 primeros días solamente, ascendería a unos 300.000 marcos suizos, algo así como 270.000 dólares, euros o libras. Y bueno, y eso es obviamente un pedacito así chiquito del negocio, ¿no? Seguro que bastante más. ¿Qué tal, Fernando, esto? Hombre, esto me merece diferentes reflexiones al respecto. La primera, en cierto sentido, yo lo entiendo que haya crecido exuberantemente las fiestas, tal, las escorts, los acompañantes, las fiestas sexuales, la bacanal, las orgías y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que no tienen otra cosa que hacer. Quiero decir, se ha visto que este Davos no da para más. O sea, ha sido una cosa patética. Lo que hemos visto en Davos es teloneros, o sea, como los conciertos, ¿no? No va el cantante principal, pues solo teloneros. Hemos visto a gente que ya pinta más bien poco en el mundo y más en el mundo de Trump. Es decir, hemos visto que es Olaf Scholz.
Pero ¿qué pinta Olaf Scholz? Un señor que está en funciones y que va a perder las elecciones y que se va a ir a su casa. Pues, ¿qué nos tiene que decir? Nada, da igual lo que diga Olaf Scholz, si no es nadie. Si es un no nadie ya. Es decir, llevar a Olaf Scholz es de vergüenza ajena. Yo ni, o sea, a mí ahora mismo me ofrecen una entrevista que pueda entrevistar a Olaf Scholz y le digo que no. ¿Para qué? No me interesa lo que tiene que decir. Pues si von der Leyen otra vez, más de lo mismo. Todos estos europeos patéticos, Pedro Sánchez diciendo que burradas distópicas, que en fin, este es peligroso. Porque, bueno, como von der Leyen cuando les da por recortar libertades, diciendo que hay que crear una especie de carnet digital para controlar a la gente en las redes sociales, de tal manera que sepamos todo, bueno, que sepan todo el Estado y tal, sobre todo lo que hay y tal. En fin, todos con sus chaladuras de estas totalitarias, pero gente, ya digo, de 3 al cuarto. Es decir, esta gente no, de los importantes nada, los importantes, ¿dónde estaban? Con Trump, ¿dónde estaba Bill Gates? ¿Dónde estaba el jefe de Google, que no me acuerdo cómo se llama, el indio este, o como se llame? Es decir, ¿dónde estaba nuestro querido Mark Zuckerberg? ¿Dónde, por supuesto, hay lo más, obvio, pero vamos, ¿dónde estaba Jeff Bezos, el de Amazon? No estaban allí en Davos, estaban donde tenían que estar, en la toma de posesión de Trump junto con otros muchos, ¿eh? Es decir, que la élite económica mundial no estaba en Davos, estaba con otras cosas que le interesan más. Aquí tenemos esta bonita foto, ¿eh? Pero vamos, bueno, hay Zuckerberg, en fin, se le está yendo un poco los ojos al escote de esta señora, que creo que es la mujer de Jeff Bezos, pero vamos, en fin, es que Zuckerberg, este hombre no aprende. Pero bueno, quiero decir, ¿dónde estaban A todos la estos? derecha de, a la Sí, derecha de de Elon Bezos Musk o o de Bezos, Bezos. como lo llaman allí, Mm, el CEO, el sí, el jefe. gerente, el presidente de Google llamado Sundar Pichai, un Es que, claro, empresario indio-estadounidense o estadounidense indio. dejémoslo en Sundar, que es más fácil. Exactamente. Exactamente, bueno, pero había más, ya digo, estaban todos. Quiero recordar, incluso estaba, por supuesto, si mal no recuerdo, Larry Fink allí también. Es decir, no olvidemos, Larry Fink es uno de los que ha financiado generosamente Davos y ha estado en Davos todos los años. Un globalista, confeso, y vamos, de los de defensa del globalismo y de la ecología, digamos, el ecomovimiento LGTB y tal, o sea, todo mezclado, y ya ha hecho unas declaraciones en su página web y en otros sitios y tal, diciendo a sus accionistas que esto ya de invertir en empresas ecológicas y que tienen un trato especial al movimiento LGTB y tal, ya va a ser que no, ya no toca. Hay que cambiar de cosas porque Acá, Fernando, las declaraciones del propio Larry Fink, mm, el multimillonario CEO de BlackRock. No importa quién gane las elecciones en Estados Unidos, Trump y Kamala Harris, todos ellos benefician a Wall Street. Y aquí sus declaraciones textuales. Estoy cansado de oír que esta es la elección más importante de nuestra vida. La realidad es que con el tiempo no importa, realmente no importa. Trabajamos con ambas administraciones y estamos manteniendo conversaciones con ambos candidatos, conversaciones y financiamiento, ¿no? Porque recuerden que en esta oportunidad tanto BlackRock como Vanguard, como la tercera más grande llamada Street, Steve Street, algo así. Steve Street, algo Ajá, así. asimismo como la mayor cantidad de compañías, de multinacionales digitales, multinacionales tecnológicas, todas, State Street, sí, efectivamente, todas ellas State Street. patrocinaron con donaciones a Kamala Harris y a Donald Trump. Claro, lo de Los siempre. huevos puestos en todas las Por los bandejitas, lados. ¿no? Eh, Pero fíjate que esto es muy importante lo que dice la Refin, porque lo que nos está diciendo en el fondo, bueno, en el fondo y sin el fondo, es decir, mire usted, si es que me da igual que esté Kamala Harris, que esté Trump, que esté un marciano, que esté, yo qué sé, Harrison Ford, es que da igual quien pongan.
si mandamos nosotros, si los que mandamos, lo que te está diciendo es eso. Es decir, da igual, si nosotros somos los que elegimos el presidente, si lo hemos puesto nosotros. Es decir, va a hacer lo que nosotros digamos, punto. ¿Qué más nos da? Pues como si eligen a Pepito Pérez o a mi vecino de enfrente. Si es que eso es lo mismo. Es decir, o sea, lo bueno de este periodo histórico que nos ha tocado vivir es que como se están cayendo todas las caretas, ya no hay tiempo para, digamos, ponerse disfraces y tal, pues ya las cosas las dicen a lo bestia. Y la vecina dice, el que mando soy yo. ¿Pero qué me van a ustedes a contar de Trump, de Kamala Harris, de Biden? ¿Qué más da? Si esto es claro, al público, si esto de la democracia es un cuento. Es decir, y esto es lo que nos está diciendo la Fink. Pues estaba donde tenía que estar, no en Davos. Y ya digo, un davidiano, es decir, un converso, y ponía dinero, bastante para Davos. Seguramente lo habrá seguido poniendo este año. Pero Davos podemos decir que lo que es el tinglado de Davos, como no lo mantengan como un rollo festivo lúdico de orgías, bacanales y tal, pues poco más. Porque desde el punto de vista de, digamos, de reunir a las grandes élites mundiales, pues está acabado. Ya digo, este año ha sido... O sea, si tienes que llevar a un personajillo, o sea, que no es nadie, un don nadie, que es el señor Milei, un don nadie. O sea, un tipo entregado, sumiso, fanático de Trump a la causa, que está deseando que Trump llegue y arrase Argentina, porque está diciendo aquello de queremos libre mercado para que los norteamericanos vengan y saquen todo lo que puedan. Argentina, bueno, pues un personajillo, es decir, que no se le toma en serio. A ver, no sé, de esto sabe más Ezequiel, pero que no se le toma en serio en Argentina, en el sentido de que quien tiene el poder en Argentina no es Milei. Son las grandes oligarquías argentinas, etcétera. Este es un payaso, como Zelensky y tal, que está como una cabra, que habla con su gato o su perro muerto. El perro muerto. El perro muerto a través de un medio, porque es un pirao. Es decir, es un pirao que lo han puesto ahí para que haga lo que tiene que hacer. Y de la cara, y luego cuando él sea el inútil este ya esté quemado, lo tirarán por ahí, a la basura de la historia. Y nadie se acordará de Milei, bueno, se acordarán por el desastre que ha generado. Pero bueno, si mandas a un personajillo de cuarta categoría a decirles, ni más ni menos, que es que lo ha dicho, en su cara, a todos los señores de Davos, con el SAP este, con el Klaus este allí sentado al lado, si mal no recuerdo, entre ellos y tal, les suelta que está, bueno, por supuesto que está en contra de la agenda trans, de la ecología, de todo esto, de que solo hay dos géneros y tal, y los llama pedófilos en su cara. Les ha llamado pedófilos. Y se han quedado así tranquilos. Diciendo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que ya no, la cosa no da para más. Pues esto ya te dice que está acabado, Davos. Pero como lo que hemos visto, importantísimo, el discurso de Trump ha sido muy poco valorado en el sentido de que, a ver, ya sabemos el estilo Trump, grandilocuente, bravucón, diciendo, yo aquí voy a hacer lo que quiera y tal, esto le doy un tortazo por aquí y otro por allá. Pero si luego quitas todo eso, ¿no? Toda la parte esta, digamos, tipo estilo Trump, y te ciñes a lo que se te está contando, lo que te está contando no es ninguna tontería. No estoy diciendo que con esto esté de acuerdo, ni mucho menos de que sea completamente viable, pero que sí tiene una coherencia interna de un imperio que está a la, digamos, en un modo de urgencia. Sí, ha tocado arrebato, han tocado las cornetas diciendo que viene el enemigo y que tenemos que salir todos los soldados corriendo a la defensa. ¿Por qué? Porque el imperio está en caída libre y quienes realmente mandan, que no es Trump, han dicho hasta aquí hemos llegado. Tenemos que hacer varias cosas. Una, la urgencia del momento. Es decir, es que ya no tenemos tiempo. Es que los chinos se nos escapan y nuestro objetivo es China. Y es que o utilizamos el mandato de Trump o prácticamente nos plantamos en 2030 y ya va a ser muy difícil cogerlos. Es decir, no podremos con ellos. O lo hacemos ahora o luego va a ser muy difícil. De ahí la urgencia del momento y quedan pues a Trump, a este Trump como ariete, pero y de ahí también la unificación. Es decir, hemos visto lo de las tecnológicas, contrarias a Trump, su primer mandato, partidarias de Biden, y luego esa primera, ¡pum!, se hacen más trumpistas que nadie. ¿Por qué? Porque todo, a ver, no nos olvidemos que a esta gente le da igual todo y que esta gente, con tal de ganar dinero y tener poder, lo demás es absolutamente, digamos, utilitario. Es decir, pues, que ahora tocaba cuando Biden ser favorable a la agenda woke,
pues si es favorable a la agenda woke, que ahora toca ser el contrario, si es un instrumento más, pues echa a la basura. Es decir, para ellos este tipo de cosas son simplemente instrumentos de dominación que eligen según en función del momento y en función de su interés y de la capacidad y vamos, y la utilidad que tengan. Esta gente, no lo olvidemos, el complejo militar industrial está encantado con Trump. Ojo, que nadie se engañe. Y el discurso lo refleja. O sea, lo que no va a hacer es abrir, en teoría, luego a lo mejor las abre, es decir, guerras absurdas. O sea, él es un empresario. Y de hecho, ha colocado a muchos empresarios en puestos clave, digamos, en puestos importantes. Por ejemplo, el enviado especial, si mal no recuerdo, para el tema de Oriente Medio, es un empresario, si mal no recuerdo. Es decir, pero ha nombrado muchos empresarios que tienen pues, esa misma mentalidad de empresario, como él. Es decir, no, mire usted, esta guerra no me interesa, lo de Ucrania no me interesa, no va a ningún lado ya, esto ya está hecho. Es decir, en ese sentido, va, digamos, a hacer solo las guerras que él crea, guerras en el sentido no híbrido, sino en el sentido tradicional, que él crea convenientes y rentables, subrayo lo de rentables. Es decir, pero el complejo militar industrial, que no olvidemos que le importa un pimiento si hay guerras o no, y si se gana o no, lo que quiere es vender. Si lo que hace Trump es, como va a hacer con Europa, obligarles a comprar aún más armas para nada, bueno, pues el complejo militar industrial en ese sentido estará contento. Por poner un ejemplo, porque lo que quiere es vender. Y va a vender mucho más porque Estados Unidos tiene que reforzarse para ir contra China. Porque una de las cosas que hemos visto en la etapa Biden es que Estados Unidos se ha dado cuenta con la guerra de Ucrania que no tienen municiones, que no tienen suficiente armamento, que es que producen muy poco en comparación con Rusia. Imaginaros la capacidad productiva que tiene China, que es mucho mayor que la rusa. Aunque solo sea porque los rusos son 148 millones y estos son 1.400 millones. Es decir, y además a la vanguardia de tecnologías punta como la inteligencia artificial, la robótica. Yo ya estoy viendo en China, estoy harto de ver robots que hacen casi de todo. Yo no sé si los de Davos utilizarán robots en sus orgías, ya no quiero pensarlo. Pero cualquier cosa, uno puede concebir cualquier cosa. Bueno, pues es decir, todos estos han cerrado filas, en su mayoría, el complejo militar industrial, las tecnológicas, mucha más gente, quiero decir, no solo estos. Incluso ya veremos qué hace con la gran farma, es decir, con las grandes farmacéuticas, están ahí un poco, pero bueno, les dijo una cosa muy importante. O sea, evidentemente no se va a cargar las industrias farmacéuticas norteamericanas, pero sí les dijo en el discurso que menos cronificación de las enfermedades. O sea, que ganen dinero bien a puertas y tal, pero esto de convertir las enfermedades en crónicas para hacerlas permanentes y con lo cual estás metiendo medicamentos hasta que se muere el señor o la señora, esto menos. No lo hace porque esté en contra de eso, sino simplemente porque tiene un país hecho una porquería y desde el punto de vista de la salud es un desastre. Y porque tiene a Robert Kennedy Jr. allí, que es contrario a todo este tipo de cosas. Pero hace un discurso muy coherente. Por ejemplo, suelta una cosa en un momento determinado que es muy coherente con esta situación de emergencia en la que toca la guerra a lo bestia total y lo que ha hecho Trump es una declaración de guerra, digamos, no formal, pero clarísima. Vamos a por China, tenemos los objetivos claros. Ha dicho el petróleo, el gas y tal, estas prohibiciones absurdas, ecotontas de Biden y tal, fuera. Necesitamos todo el petróleo que haga falta y todo el gas que haga falta. Y el Golfo de México, ahora rebautizado por Trump, Golfo de América, de Canadá o de donde sea. Y cuando está pensando en lo de quedarse con Canadá, a ver, otra cosa es que sea difícil de hacer o no, pero lo está haciendo porque quiere quedarse con sus recursos, entre ellos de los recursos petrolíferos y gasísticos que son importantes, muy importantes, aunque sean de baja calidad, pero muy importantes. Es decir, que con lo cual tiene a la industria petrolera también de su lado. Es decir, toda la élite global, que antes era globalista, quitando algunos casos que todavía que han quedado, digamos, desfasados y a la defensiva, están ahora mismo detrás de Trump porque les conviene, porque ya es una lucha para mantener el imperio contra el resto del mundo. De hecho, lo que ha venido a decir Trump más o menos es que el imperio está de vuelta, vamos a reforzarnos al máximo y aquí ya se acabaron las medias tintas, ya no vamos a ser
entre comillas, tan blandos como antes. Ahora vamos a ser hiperduros con los europeos, con los asiáticos, con los chinos, con quien sea, y que se vaya digamos, de la mano, o que se vaya de nuestra mano, lo vamos a triturar. Ya digo, otra cosa es que puedan hacerlo y que luego lo hagan y tal, pero ese es el mensaje que nos ha lanzado, ¿eh? Sí. Un mensaje de guerra absoluta. Se acabó, el imperio está arrinconado, yo he venido para devolver la gloria al imperio y para devolver la gloria al imperio ya las medias tintas no sirven. Vamos a por todas. Este es un mensaje importantísimo. Ya digo, el discurso, yo lo analicé en el programa del viernes, este pasado, porque tiene mucha enjundia. O sea, no es solo las bravatadas de Trump, sino que va escogiendo todo lo que dice y, de hecho, buena parte de lo que está diciendo, de lo que ha dicho en el discurso, cuando empezó a firmar órdenes ejecutivas a mansalva, yo no sé cuántas lleva a firmar, debe llevar ya 200.000, es decir, pues ha parado, mucho de lo que dijo en el discurso ya está firmado, incluido incluso, luego ya veremos lo que se ve, ¿no? Pero la famosa de desclasificar los papeles de todo lo que fue el asesinato y tal de John F. Kennedy. Y Esto ya está firmada, la orden ejecutiva. Martin Luther King también. Y Martin Luther King. Bueno, pues eso que dijo en el discurso ya está firmado. Luego ya veremos lo que pasa. Incluso con muchas órdenes presidenciales, las llaman ellos, Muchas. nosotros las llamaríamos decretos, firmados en el escenario, en una escenificación, en el contexto del acto, él sentado firmando y alrededor el público, ¿no? Vitoreándolo. A ver, bueno, es una novedad de su equipo de no, pero que hay que entender una cosa, porque esto cuando lo vemos desde fuera, me dice, esto es un circo. Efectivamente lo es. Pero es que este circo hollywoodiense, ¿no? Es lo que le gusta a los norteamericanos y él lo hace de cara a su público. A él lo que pensemos los europeos, el resto de América, los africanos, los asiáticos, le importa un pimiento. Es decir, esto lo hace de cara a su público y no olvidemos, Trump es un experto en el espectáculo porque ha presentado reality shows de estos de empresarios y tal. Es decir, pues hace de la política un espectáculo aún más. Y venga, voy a firmar órdenes ejecutivas con público, con periodistas. Y ahí es cuando le hacen hace un troleo fantástico en ese sentido. Ahí es cuando le dicen, es que los periodistas son tontos. Lo siento. Es decir, es cuando le dicen un periodista, oiga, ¿qué pasa con lo de las 24 horas estas? Que en 24 horas iba a solucionar la guerra de Ucrania. Y el tío, claro, dice, este tío es tonto. A ver, no es consciente de que lo dices en una campaña para trolear a Biden en plan fanfarroneo diciendo, mira, lo que tú no has podido hacer con tu escalada absurda en 4 años, yo esto te lo resuelvo en 24 horas. Y, se me ha faltado decir, idiota. Es decir, bueno, se entiende, ¿no? Y todo el mundo entiende que no lo va a hacer en 24 horas, excepto los estúpidos de los periodistas y tal. Y entonces Trump trolea y dice, un momento, que todavía me queda mediodía. Sí, Claro. sí, ahí reaccionó rápido. Claro, Ahora, rápido. Fernando, en esta división entre ganadores y perdedores, entre los asistentes a la asunción de Trump en Estados Unidos y los asistentes a la cumbre de Davos, por cierto, ganadores y perdedores en términos relativos, porque Occidente aparece como el Titanic En hundimiento, ya. en hundimiento, y aquí realizamos una distinción entre los pasajeros en las gateras, ¿sí? En los pisos inferiores de ese Titanic en hundimiento y los pasajeros sobre la cubierta, ¿sí? Pero todos ellos en hundimiento porque Occidente va descendiendo hacia el abismo, aunque esto pueda parecer muy grandilocuente Es o incluso real. conspiranoico, esa es la No, no. situación real, pero en esta división entre los ganadores y los perdedores dentro de ese Titanic en hundimiento, eh, presenciamos una división territorial muy clara porque Sí, todos los ganadores junto a Trump, en el espacio de los ganadores aparecían estadounidenses, sí. ¿sí? Los mencionados antes, Larry Fink, Jeff Bezos, Elon Musk, Bueno, todas las entes. Zuckerberg, todos los grandes empresarios estadounidenses, las grandes figuras, mientras que en este Davos decadente, más parecido a una sesión de catarsis que a otra Sí, sí. cosa, toda la alta plana política
y empresarial europea. Con lo cual, dentro de estas decadencias, situaciones, posiciones relativas de ganadores y perdedores relativos, bien claro el lugar de Europa como perdedor absoluto de esto. Y acá Fernando quería, en ese sentido, presentar lo vivido también ahí en Davos respecto al futuro, a propósito de perdedores, él en Davos, pero el futuro canciller alemán, casi con seguridad, vos recién recordabas A a Scholz, Scholz. uno de los grandes perdedores, ya con el cartelito de perdedor acá en la cabeza, pero Sí. el otro es su sucesor, y atención a la actividad de esta lacra, a la derecha, Merz, Friedrich Merz, el muy probablemente futuro canciller de Alemania. Qué mejor idea, Fernando, que en un contexto de éxito militar de Ucrania, que un Sí. encuentro con Zelensky. Aquí un encuentro con Zelensky prometiendo más y más ayuda. Y ahí, bueno, las habituales estupideces dichas, bueno, por este señor, quiero más dinero, quiero más armas. También Lo de este rechazó señor. en esta conversación, rechazó también la posibilidad de un acuerdo con Trump, el propio Zelensky, y aquí el mameluco los vamos a Sí. ayudar aún si no nos acompaña Trump. Este señor, además de multimillonario, hasta hace poquito, o todavía, si no recuerdo mal, todavía con un cargo para precisamente una de las ganadoras, al servicio de Larry Fink. Larry Fink en Estados Unidos, en la asunción de Trump, y este señor como un vasallo, un súbdito en En Europa. BlackRock. Este señor, claro, parte de la junta directiva de BlackRock en Alemania, un empleado de BlackRock. Todos los europeos en Davos, perdedores, todos los estadounidenses en la asunción de Trump, ganadores. Triste Claro. para Europa, ¿no? No, pues es que lo que te dices es que, vamos, es así. El ejemplo del Titanic, Europa es el Titanic. Y ya hemos chocado con el iceberg, ¿eh? O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. No es que estemos todavía sin chocar con el iceberg o el iceberg, como queramos pronunciarlo. No, no lo hemos evitado. Ya hemos chocado, nos hemos estrellado. Es decir, y nos estamos hundiendo. Y claro, aquí evidentemente lo de que se suele decir cuando se hunde un barco de los niños y las mujeres primero, esto aquí no funciona, sí. Es decir, aquí en las barcas del Titanic que los que se van a salvar van a ser las élites europeas. Que estos se van a ir con las barcas del Titanic remando a Estados Unidos, a donde sea, y lo van a renombrar alguna cosa. Pero los europeos de a pie, esto sí que nos hundimos con el Titanic todos. Pero vamos, Sí, sí. completamente. Y Eh, eh, encima, Estos sí, en el hundimiento del Titanic, estos por lo menos con 3 escorts por cabeza en Davos, ¿no? claro, es decir, las escort también se salvarán. Es decir, se las llevarán pues. Iba a decir, pagadas por nosotros, con nuestros hombre, aportes claro, acá, a ver, en los impuestos de acá, la ¿no? cuenta siempre la pagan los mismos. O sea, quiero decir que es la población mundial que no está entre el menos del 1% de esa élite. Esto lo pagamos todos. Uno paga más, otro paga menos, pero lo pagamos todos. Y que yo iba a decir una burrada, pero bueno, ya digo, qué maldad, si ya puestos. Es que las scores se las llevan puestas. Quiero decir, que vamos, que sí. Pues esto, bueno, a ver, por eso hablábamos antes de, por eso se habla de las scores. A ver, siempre ha habido score y bacanales y orgías y tal en Davos. Esto es algo que no es nuevo. Ahora se habla más porque no hay otra cosa de la que hablar. ¿Qué vas a hablar? De todos estos, de que ha ido Merz, un señor que va a ser, ya veremos, pero casi peor que Scholz. Y mira que lo tiene difícil. Es decir, porque se va a terminar de cargar a Alemania. Pero ¿quiénes son estos? Sí que son don nadies. Es decir, ya digo, entonces, claro, como no tienen nada que hablar, no tienen nada que decir, pues se habla de las scores, de las bacanales y tal, que siempre han existido, ¿eh? Y que habrán aumentado porque esta gente ha dicho, pues joder, claro, antes venía gente más o menos interesante, iba allí a oírlos y tal, pero ya no tengo nada que oír de todo esto que me van a contar, pues me paso todo Y el tiempo Fernando, en el hotel disfrutando. ¿Qué? triste, medio deprimido, qué mejor que Sí, 3 escorts de 7.000 euros hombre, la hora, ¿no? Esa es sí, sí,
la mejor recomendación del doctor para uno. Hombre, ¿No? eso desestresa mucho eso. Sí. Sí. Desestresa, según. Sí. Eso desestresa mucho. Pero claro, es que, ya digo, es un barco que se hunde y el problema que tenemos, claro, una versión mucho más ridícula, ¿no? Mientras que el imperio se está hundiendo, está intentando reflotarse con el dinero de Europa, fundamentalmente. Y bueno, pues va a pegar muchos coletazos y aunque yo pienso que terminará cayendo, el desastre que puede generar en el mundo es inimaginable. Lo de Europa es como una comedia patética, es decir, una tragicomedia patética, ¿no? Es decir, estos señores que nos van a entregar, van a entregar el dinero de los europeos y las empresas europeas y todo, y los capitales, lo van a entregar a Estados Unidos, como vienen haciendo desde la época Biden, ¿eh? Esto no es nuevo, a Estados Unidos para reflotar la economía norteamericana en la medida que sea posible. Bueno, pues aparte del hundimiento que van a provocar en Europa y que vamos a volver a una segunda edad media, esto tenerlo claro. Es decir, porque además es que no tenemos nada. Es decir, hombre, si fuéramos un país rico, vamos, un continente rico. Mira, la Unión Europea acaba de soltar, hace poco ha hecho un análisis de las, no sé si eran las 50, las 100 empresas más importantes tecnológicas no eran tecnológicas, sí, tecnológicas del mundo. Y venía a decir que, decía en el informe que de esas 50 o 100, ya digo, no me acuerdo, grandes multinacionales tecnológicas del mundo, Europa, todo un continente, solo tenía el 8%. El 8%. Pero si es que estamos en la edad de piedra. Es decir, si es que no tenemos nada de las grandes tecnológicas, sean tipo Amazon o sea para fabricar microchips. Nada. Pero es que no tenemos recursos. Es decir, no tenemos petróleo, gas, lo de Noruega es una porquería, es decir, para todo el continente no tenemos petróleo, gas, carbón, nada. Uranio, tampoco. Renovables, pero si para hacer las renovables necesitamos tierras raras, por ejemplo, para las paneles solares, y las tienen los chinos. Es decir, si es que no tenemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenemos nada, bueno, minerales estratégicos de la lista de 50 minerales, yo tengo ahí el informe que hace anualmente o cada cierto tiempo la Comisión Europea, o sea, esto es lo que dicen ellos. De la lista de los 50 minerales estratégicos más importantes para cualquier economía, si es que no tenemos más que 3 o 4, no tenemos nada. Es decir, con lo cual es que el hundimiento, claro, es decir, es que sin energía no vas a ningún lado. Y ahora mismo, si encima hundimos la economía europea, no tendremos dinero para comprarla. Habrá que comprar menos. Es decir, encima nos hemos cargado la gran fuente de energía, de petróleo y gas, que era la rusa. Pues el futuro no es que sea negro, es que es negrísimo, es un agujero negro. Y Sí. estos tipos además no han parado. Es decir, estos tipos siguen en su intención de poner más sanciones. Von der Leyen quiere seguir poniendo más sanciones. Y menos mal que tenemos a Víctor Orbán y a Robert Fico, es decir, que han dicho, oiga, si siguen con el tema este de las sanciones, teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos un problema de gas y de petróleo tremendo, porque los ucranianos han cortado el suministro de gas y encima han intentado bombardear o cargarse el suministro, el único que les llega, sobre todo a Hungría, luego también a Eslovaquia, el del Turkish Stream, y tuvieron un intento de atentado, un atentado fallido, es decir, contra Turkish Stream, si encima se cargan eso, es que nos dejan sin gas y sin petróleo, no hay manera. He dicho, ¿quieren ustedes renovar las sanciones, que hay que renovarlas cada 6 meses y que toca ahora el 31 de enero? Pues lo vetamos, porque tiene que ser por unanimidad. No hay gas, no hay sanciones. Hagan ustedes lo que quieran. Vistas las Claro. amenazas de Tusk a Orbán respecto a esto, porque por esta cuestión Sí. Orbán ya realizó el anuncio de que Hungría y Eslovaquia, naturalmente también, Hungría rechazará la renovación de las sanciones a menos que la Unión Europea convalide el restablecimiento de los envíos de Claro. gas ruso a través del gasoducto Fraternidad, si no recuerdo mal el nombre Sí. traducido del ruso. Muy importante ese gas tanto para Hungría como para Eslovaquia.
incluso para Austria también. Sí, Y la sí, orden de la interrupción de ese gas la generó la propia Unión Europea, la propia presidenta de la Comisión, increíblemente, contra los propios miembros de la Unión Europea, en consonancia con el objetivo de Ucrania, de Zelensky, de determinar la interrupción de este flujo de gas. Pero bueno, esa es la declaración de Orbán. No vamos a convalidar la extensión de las sanciones. Y hoy respondió Donald Tusk, el presidente, el primer ministro, perdón, polaco. Orbán aparece del lado de enfrente, él participa en el equipo de Putin y deberá responder por las consecuencias de sus decisiones. Así ya con un vocabulario gangsteril de primer ministro a Bueno, pues, primer ministro, pero gravísimo, fíjate ya dentro de la el Unión grado de Europea. resquebrajamiento que tiene ya la Unión Europea y la OTAN. Cuando decimos que la Unión Europea y la OTAN no tienen futuro, no es porque sea un deseo que tenemos sin base en lo que está sucediendo en la realidad. No, no. Es que es una constatación de ese resquebrajamiento. Le ha respondido el ministro de Exteriores húngaro, que lo tengo aquí, le ha dicho a Tax, al primer ministro polaco. Dice, Tax es un agente de Soros. Así se lo ha soltado. Es decir, y Sí, el sí. gobierno húngaro juega para el equipo nacional húngaro. Mire usted, no jugamos para ustedes, es decir, ni para Soros ni tal. Ni para Putin, Y, porque esa es la ni para acusación inicial Putin. de usted. Claro, usted es del equipo de Claro, Putin, esa es la acusación inicial. por eso dice el tío, sigue diciendo, por eso representamos los intereses húngaros. No estamos dispuestos a seguir pagando por las guerras de otros pueblos y no permitiremos que nadie ponga en peligro la seguridad de nuestro suministro energético. Porque para nosotros Hungría es lo primero, haciendo un poco lo de Trump, es decir, América primero, pues Hungría lo primero, mire usted. No estamos dispuestos a financiar guerras o a apoyar guerras que nos perjudican. Ustedes son tontos, lo de tonto lo añado yo. Pero vamos, pues estamos ahí, está la situación. Bueno, hay que poner una pequeña nota de cómo está el patio en la Unión Europea. Bueno, en fin, si alguien pensaba, hay alguna mente cándida pensaba que ahora iban, ¿qué era? El tribunal, no me acuerdo, una institución de estas gordas de la Unión Europea que estaba investigando a Ursula von der Leyen por esa venta o esa compra, mejor dicho, de vacunas. No me acuerdo, cientos de miles de millones, un disparate. La cantidad de vacunas 4.000 millones, si no 100.000 recuerdo mal. millones, un disparate. Bueno, pues se está investigando porque presuntamente podría haber un caso de corrupción muy gordo porque su marido trabaja para una filial, pero es que es director de una filial de Pfizer. Bueno, pues estas cosas que pasan en la Unión Europea, por supuesto han dicho que no, que no. Si no recuerdo mal, Fernando, 4.000 Mm, millones de vacunas por un valor sí, de 35.000 millones de euros que no está pagados mal. con la nuestra, ¿no? Acá Hombre, todos claro, lo mismo si ciudadano residente en Europa, todos nosotros allí, contribuyentes a través de nuestros claro. impuestos. Fernando, 35.000 millones de euros definidos en una contratación por WhatsApp, por von der Leyen, por Uh-huh. WhatsApp con el gerente de Pfizer y su intermediario, qué curioso, el Es su esposo de marido, von der oye, Leyen, su marido, casualidades, tiene la vida. determinan por WhatsApp una Sí. contratación por 35.000 millones de euros. Es el grado de impunidad de esta gente No, y desde el inicio de la investigación rechazan la entrega de su teléfono por cuestiones de seguridad, de privacidad, para y el se borran los análisis mensajes. y ha borrado los mensajes y para el análisis de lo sucedido en esa conversación. Obviamente, en esa conversación, bueno, 35.000 en total, pero Sí. cuánto para mí, cuánto para vos, ¿no? Algunas comisiones en el medio, Parece que unos seguramente. 1.300 milloncejos que se llevó el marido de esta señora. Pero claro, entonces, claro, que son casualidades, es que son casualidades. Pues este tribunal y tal ha dicho que no hay nada que investigar, que la señora von der Leyen no está limpia y tal, y que no hay problemas. Como no podría ser de otra manera. Curiosidad aparte, pues sí, cuando yo digo que la Unión Europea es una organización criminal y mafiosa, no lo digo porque, no, si es que
Un dato curioso, esto es pura casualidad, claro. En el Parlamento Europeo se encargó a una diputada del Parlamento Europeo, tal, su equipo, que hiciera una investigación sobre este caso, en concreto para el Parlamento Europeo. Esta señora, cuando ya prácticamente tenía recopilada toda la información necesaria de esta investigación y por lo tanto ya estaba preparando su intervención en el Parlamento Europeo, murió de un infarto. La familia dice que le extrañaba porque nunca había tenido enfermedades del corazón. Y ahí lo dejamos. Murió de un infarto. Fernando, a propósito de investigaciones sobre von der Leyen, y por cierto, Sí. demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con las suscripciones, con las membresías si quieren, con aportes en PayPal, compartiendo con comentarios. Tanto la transmisión de ayer como la del viernes con Juan Antonio, las dos desmonetizadas, Fernando. Nueva ola de censura, tanto la de ayer como la de antes de ayer, inmediatamente después de la transmisión desmonetizada, porque sí, sin razón. Y obviamente en unos días van a convalidar nuestra apelación, reactivando la monetización de un video viejo. ¿Quién quiere ya un video viejo? Nadie. Bueno. A ver, por favor, demoledoras, a partir de ahora hay que visualizar vídeos viejos, que no va a quedar otra. O sea, a casi partir de decir, vamos a 2000. anunciar el vídeo desmonetizado hace 3 semanas, ya se puede ver y tal, no sé qué, verlo, aunque Claro. sea lo ponéis y, a ver, hacéis como que lo veis y ponéis a ver otra cosa, a leer un libro y tal, pero que se, porque es que si no, no va a haber manera. Fernando, esta señora, recordarás, Sí. hace algunos años, entre tantos escándalos en su carrera, en su momento aquí en Alemania, antes de abandonar la política alemana, protagonizó un escándalo por el descubrimiento del plagio en su título de doctorado. Ella Oh. supuestamente doctora, ¿sí? Con una disertación como los médicos, ¿no? Yo recuerdo mi tesis doctoral, 420 o 440 páginas, los médicos con unas disertaciones así, ¿no? Tesis doctorales de Sí, sí. 60 páginas, así chiquititas, pero bueno, esa es la práctica de los médicos. 60 páginas. ¿En cuántas de esas páginas determinaron la existencia de plagios? Básicamente todo copiado, en más de la mitad, alrededor de 32, si no recuerdo mal. Bueno, comenzó entonces en su universidad, ella de una familia de la alta alcurnia, con lazos naturalmente con el decanato de esa universidad. Entonces el decanato de la universidad comenzó un análisis de esa tesis, básicamente todo lo descubierto por periodistas e investigadores, todo confirmado, pero ¿qué determinaron los amigotes del decanato de la Universidad de Bamberg, si no recuerdo mal, o puede que una universidad ahí de la zona sur conservadora de Alemania? Que sí, que aparecían, que más del trabajo aparecía plagiado, pero que eso no cercenaba el valor del descubrimiento científico de su tesis y por ende no rechazaban, rechazaban la Vale. cancelación de su título. Otra investigación sobre esta señora, en este caso todo público, todo confirmado, toda su tesis doctoral, una buena parte plagiada, comprada, robada, y aún así, ningún problema, muchachos, doctora, la vamos a llamar doctora como estándar. Por una cuestión de vergüenza, ella abandonó el título en sus menciones. Sí, porque Sí, que la porque le llamen claro, ¿verdad? doctora después de que ya ha probado de que el título falso, de que la tesis robada, pero así toda la vida estos tipos, Fernando, con una impunidad en todo, desde su título universitario hasta la compra de 35.000 millones de euros de nuestros bolsillos compradas por WhatsApp. Pueden lo Pero que bueno, quieran. es que, Por eso después los tipos con estas claro, barbaridades hechas. Impunidad total. pero claro, es decir, aparte de esto, del copia y pega que hace esta gente, vamos, esta señora, porque no tiene, claro, como es ignorante y no se entera de lo que pasa en el mundo, ni siquiera lo que pasa en Europa, y eso que es lo que es, pero tenía que haber venido a España. En España es mucho más fácil. Aquí hay una universidad, lo digo porque es público vamos, salió en todos los periódicos, ha estado incluso, bueno, investigada por la ley y tal, y bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, que no es la única, la Universidad de Juan Carlos aquí en Madrid, pues esta repartía másters de 2 días.
O sea, podías hacer un máster en 2 días. Qué lindo. ¿Quiénes estaban metidos en todo esto? Pues los grandes políticos y líderes, desde nuestro presidente, en ese momento líder de la oposición, en fin, que todos habían hecho, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid en su momento, todos habían hecho estos másters fantasma. Aquí no hace falta ni copiar ni pegar, o sea, directamente te lo dan ellos, incluido el trabajo de fin de máster, en lo que sea, esto te lo hacen, todo completo, en el mismo paquete. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Pero esta es la cruda realidad. Pero es que tenemos ya fundamentalmente una clase política, hay que resaltar, ya hay ni siquiera clase, casi un estamento, como el antiguo régimen, un estamento político que es una gente que ya, es el caso de nuestro presidente del gobierno, que no solo, empiezan en la universidad, estudian lo que sea, da igual, prácticamente no trabajan, ya cuando son jovencitos en la universidad ya están en la juventud de su partido, es decir, a partir de ahí, que si le nombran secretario general de la juventud, de lo que sea y tal, van subiendo, te nombran, por ejemplo, yo que sé, para un cargo por ahí ya menor en una alcaldía como concejal, tal, y a partir de ahí, pues diputado autonómico y tal, diputado del Parlamento ya nacional, ministro, presidente, lo que sea. Es decir, tenemos una clase política que ya solamente tiene como profesión la política y que no saben hacer otra cosa. O sea, no le pongas de abogado, de médico, de fontanero, de lo que sea. No les pongas porque no saben hacerlo. Y este es el gran problema. Esta gente, evidentemente, no se va a retirar. Hay que echarlas a patadas, que es la única forma. Y si no las echamos a patadas, pues siguen haciendo lo que están haciendo. Y además, encima tienen el descaro ya porque se creen digamos, superiores, es decir, lo del jardín de Borrell, se creen superiores y entonces tienen el descaro de reírse en la cara de la gente, que esta es la novedad, digamos, de los últimos años, que antes hacían cosas parecidas, eran corruptos, robaban a manos llenas, pero hombre, no se partían de risa diciendo, he robado y mira, pues ahora, lo digo y no pasa nada y que os fastidiáis los ciudadanos. ¡Hala, venga! Ahora sí, a por otra. Esta es la novedad se Sí. pasa, descubre todas estas cosas y esta gente se ríe. No, Fernando, no, acá, sí. quiero comenzar una conversación con vos sobre las perspectivas de Trump o las perspectivas de la política exterior de Trump. Quizás nos pueda ayudar como disparador unas declaraciones de él del día de ayer, porque aquí aparecen, por acá el dato de la Universidad de Hannover, perdón, mala mía, la de von der Leyen. Porque acá aparecen diferencias. Después de esto vamos a presentar un análisis con Fernando de la caída de Velika Novosilka sobre el final. Quien quiera eso, que nos acompañe hasta el final. Pero quiero comenzar por este lugar, Fernando, porque acá aparecen diferencias en las interpretaciones, incluso entre personas con perspectivas más o menos parecidas sobre la geopolítica, como Juan Antonio Aguilar, como vos, como yo, en parte por lo impredecible de Trump también, de qué cosas dichas, después qué cosas hechas, ¿sí? Quiero comenzar con la traducción de este pedacito de su discurso de ayer y después comenzamos la charla sobre esto. The United States has the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we may be a very substantially Los Estados Unidos tienen la mayor cantidad de gas y de petróleo del mundo. Falso, pero bueno. enlarged country in the not too distant. Y las vamos a aumentar. Las vamos a aumentar. Nice to see, you know, for years, for Y será hermoso de ver. Por años, decades, nosotros we're the same size to the square foot. tuvimos como país el mismo tamaño, la misma superficie. Probably got smaller, actually. But Incluso quizás nos achicamos. we might be an enlarged country pretty soon. Pero probablemente muy pronto vamos a agrandar, a aumentar nuestro país. And one of the things we're going to be doing is drill, baby, drill. Y vamos a perforar, nena, perforar. Drill, baby, drill. Esto es el eslogan de él para la reactivación de la actividad petrolera. Bueno, acá con
el eslogan de vamos a enlarge, ¿no? Alargar, engrandecer, maximizar, aumentar la superficie de Estados Unidos a partir, evidentemente, de la compra, anexión, conquista de otros territorios. Y ahora la pregunta, Fernando. En tu opinión, ¿la política exterior de Trump va a parecer basada en lo militar, como aparentemente presentan estas palabras, ¿sí? O en la disputa con China, con Rusia, con los poderes emergentes, va a parecer basada en lo económico? Por ejemplo, a través de las sanciones, a través de las tarifas, a través de la guerra comercial, etcétera, etcétera. La pregunta Sí. responde, Fernando, a que, por lo menos mi lectura de tus análisis hasta ahora, vos estableces el foco más bien en lo militar. El otro día en una charla con Juan Antonio, para él el foco va a parecer más bien en lo económico, en la guerra económica. Yo sinceramente por el momento aparezco en un lugar intermedio. Quizás comience por lo económico, pero en algún momento va a realizar un giro hacia lo militar. Pero esto es una cuestión, incluso para gente con perspectiva muy parecida de la geopolítica, bastante difícil para realizar una lectura. ¿Cuál tu mirada, Fernando, y por qué? Pues a ver, esto en el fondo es una cuestión casi de matiz. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos el concepto de guerra híbrida, es decir, guerra es todo aquello que puedes utilizar contra otro país, estado, lo que sea, y que le pueda dañar. Y como hemos comentado alguna vez, es decir, a veces es más fácil matar con sanciones que con una guerra, como el caso de Irak. Con lo cual, Estados Unidos está en guerra híbrida, eso está claro, eso no hay duda, y no ahora, llevan hace tiempo, antes de Biden incluso. Yo soy de los que sostengo que Estados Unidos empieza la guerra mundial, empieza esta guerra híbrida mundial en 2001, cuando Bush dice aquello, después utilizando el pretexto de los ataques del 11 de septiembre, dice aquello de que estamos en una guerra permanente, estamos en un estado de guerra permanente. Pues, más claro, imposible. O sea, esto da igual lo que pase en el mundo, que nosotros seguiremos haciendo guerras porque en el fondo obedecemos a nuestro complejo militar industrial, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que hacen estos? Pues ahora, ¿qué es lo que hace Trump? Yo creo que inicialmente, porque tiene 4 años en principio, es mucho tiempo, es decir, o dos, por lo menos dos seguros con plenos poderes, digámoslo así. Porque luego tenemos las elecciones de medio término, que bueno, que ya veremos, en función de cómo esté el patio. Pero bueno, ojo, seguramente es una anécdota, ¿eh? Y no va más allá. Pero un congresista de la Cámara de Representantes ha presentado legalmente en la Cámara de Representantes, ha presentado un requerimiento, bueno, un legal, lo que fuera, para cambiar la Constitución y que los mandatos no sean solo 2, sino que puedan ser más. Seguramente no va a ningún lado, pero una enmienda a la enmienda que dice que tienen que ser solo dos mandatos. No olvidemos, Roosevelt tuvo 3. Exacto. O sea, y a partir de ahí es cuando Franklin Delano Roosevelt, es decir, a partir de ahí es cuando se restringe. O sea, que no sería ninguna cosa nueva en ese sentido. Sobre todo lo que hay que tener claro es que Estados Unidos está en pie de guerra. Esto ya no lo tiene que dudar nadie. En pie de guerra híbrida, pero en pie de guerra. Y que va a hacer todo lo necesario porque el objetivo es China. Eso también está claro. Pues han puesto a Trump. Han dicho, venga, ya, lo de Biden, bueno, ya no ha funcionado. Queríamos, en el fondo, de Rusia, aparte de intereses intrínsecos en Rusia, era también un intento de romper a China a través de su principal aliado. Es decir, si fracturamos la economía rusa, si conseguimos que caiga Putin, si conseguimos lo que ellos querían, que explosione o implosione Rusia como implosionó la Unión Soviética y se fracture en muchos estados, le hemos hecho un desastre a China, puesto que los controlaremos indirectamente y serán estados débiles y todo el suministro de gas, petróleo y todas esas relaciones comerciales extraordinarias que hay ahora mismo creciendo, más de 200.000 millones de dólares anuales, es decir, camino de los 300.000 millones, si mal no recuerdo, de comercio entre Rusia y China, pues se lo cargan.
Es decir, que era una manera también de debilitar a China, si lo hubieran conseguido. No lo han conseguido, con lo cual han producido el efecto contrario. Pero bueno, pero no olvidemos que era una manera de decir, tenemos que romper ese eje, digamos, o ese triángulo que señalaba Brzezinski, que era terrible para Estados Unidos, entre Rusia, China, Irán. Lo intentaron por la parte rusa. Cuando ya estaba tal, el lío, lo han intentado con el tema de Irán. Irán es la parte débil, digamos, de esa alianza, yo le llamo coalición triangular, porque bueno, es más son relaciones bilaterales, no hay una organización entre ellos. Pero claro, es decir, la parte débil es Irán. Y ahí tenemos que, ojalá me equivoque, pero por desgracia, las treguas, hoy creo que terminaba la tregua en el Líbano de Hezbollah con Israel, los 60 días famosos estos, Sí. creo, no estoy Por lo seguro. menos ayer se ha llevado a cabo otro ataque mortal Claro, contra población sí, civil, de pasadita estas nomás, ¿no? Sí. estas treguas, por desgracia, tanto esta como la de Gaza y tal, con el tema de Hamas, yo creo que son eso, treguas, es decir, que se reanudarán los combates porque, y aquí, bueno, ahora entraremos en ello. Es decir, Irán, de los tres, es el punto débil y además es un punto estratégico para China. Si Irán, por alguna razón que fuera, revienta y se caotiza, que es lo que pretenden, pues le harías un daño brutal, porque buena parte del gas y del petróleo que vete Irán va directamente a China, pero además es que cautizaría toda esa zona del Golfo Pérsico, con lo cual es un desastre para China. Yo creo que lo que van a hacer es las dos cosas, pero en principio el objetivo es quebrar la economía china, porque se han dado cuenta de una cosa. Se han dado cuenta durante la guerra en Ucrania que no tienen armas y, bueno, que no tienen capacidad para producir armamento y sobre todo munición suficiente. Que es que los rusos, lo que decía parece que el otro día, que los rusos en un mes hacen lo que hace la OTAN en un año entera. Es decir, claro, si encima quieres atacar a China, mala cosa. De ahí que va a redirigir todos los esfuerzos hacia China, pero son conscientes de que ahora mismo una guerra con China, ni siquiera a través de un proxy, es decir, vamos, es un desastre. Con lo cual, por eso estamos oyendo declaraciones de militares norteamericanos y están diciendo, no, en el 2027 ya los chinos atacarán Taiwán. Lo que están diciendo es que tenemos que esperar 2, 3, 4 años por lo menos para poder tener suficiente masa crítica de armamento, poner en funcionamiento el complejo militar industrial, que ahora mismo es un desastre, porque si no, es que no nos sirve la cosa. Este retraso obligatorio está haciendo que consideren otras opciones. Yo creo que lo que van a hacer, por eso suelta Trump lo de Panamá, porque lo de Panamá, pues, a ver, si lo pueden tener de manera indirecta su control, de manera indirecta lo pueden tener sin problemas, es decir, sin necesidad de quedarse con él. Pero todo eso es una manera de decir también, voy a intentar romper la economía china. ¿Y cómo la puedo romper? Pues la puedo romper de dos maneras posibles. Fundamentalmente, una, utilizando a mis vasallos para romperla, especialmente Europa, de dos maneras distintas. Una, haciendo un trasvase de riqueza hacia Estados Unidos, como estamos viendo ahora, con lo cual eso fortalece a Estados Unidos. Y otra es utilizándolos como ariete contra China, es decir, poniéndole sanciones, que es lo que vamos a hacer, por desgracia, como hemos visto con los coches eléctricos, la señora von der Leyen y compañía. Poniéndole sanciones, Europa, no Estados Unidos, Europa, los europeos, poniéndole sanciones a China. Consecuencia de esto es que vas a fastidiar a los chinos tendrán que responder porque no les queda más remedio y vas a conseguir un doble éxito, digamos, que es, no olvidemos que está la clave, es decir, el mayor socio comercial de China es la Unión Europea y viceversa, es decir, y la Unión Europea tiene a China como su principal socio comercial y, pues bueno, pues esto, si rompes esta relación, fastidias enormemente a los chinos, nos venden mucho, y fastidias a los europeos, los hundes definitivamente, porque las sanciones que nos va a poner China nos van a hundir la economía. Con lo cual consigues seguir hundiendo a Europa, que es lo que te interesa, y fastidiar y romper o fastidiar por lo menos la economía china.
Eso por un lado. Por otro, caotizar. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en muchos lados. La capacidad que tiene Estados Unidos de caotizar sigue siendo enorme. Y ahí veremos qué eligen. ¿Qué eligen? Es decir, si eligen, por ejemplo, caotizar alguna región, algún país de Oriente Medio. Si se tiran a por Irán, que ya no es tanto por el interés, digamos, de Netanyahu y compañía, sino por destruir, porque si evidentemente si en el Golfo Pérsico hay un lío, el principal perjudicado va a ser China, y ahí sí que pueden quebrar su economía. O sea, yo creo que van a utilizar de todo, pero va a haber un intento de quebrar la economía china, tanto por la vía económica, aranceles, sanciones fundamentalmente de los europeos, como caotizando países estratégicos para China que no son China, con lo cual, bueno, pues, no lo atacan directamente, pero que hace mucho daño. Una de las cosas que estamos viendo, y que se lo preguntaron a Marco Rubio, el actual ya secretario de Estado, en su comparecencia ante el Congreso, un senador le dijo, básicamente, vamos a ver qué pasa con esta central, que está muy descuidada, pero esto no puede ser, la administración Biden aquí no ha hecho 4 cosas, hay que ir a por Asia Central. Y Marco Rubio le dijo, sí, esto es una vergüenza, vamos a ir a por ellos. Es decir, vamos, ¿por qué? Porque caotizar Asia Central es un desastre tanto para Rusia como para China. Qué casualidad que justo cuando los yihadistas estos cortacabezas toman Siria, pues inmediatamente empiezan a aparecer, que ya estaban allí, pero vamos, empiezan a ser publicitados, a salir en los medios las declaraciones de los yihadistas uigures, es decir, de los musulmanes que viven en China, turcófonos y tal, que están como yihadistas en Siria, y de otros centroasiáticos que salen diciendo, bueno, ya hemos conseguido el gran éxito en sí y tal, ahora lo que toca es irse para allá, hacer lo mismo. Qué casualidad. Y eso lo van a hacer con la ayuda de Turquía, no nos engañemos, pues necesitan a Turquía para hacer eso, y Turquía se va a prestar, ya lo digo. Es decir, y el M6 lleva haciendo cosas de estas. Bueno, pues este es un ejemplo más. Es decir, que dice Asia Central puede ser en muchos sitios, pero que van a intentar dañar a la economía china de manera indirecta, bien sea directamente poniendo sanciones económicas a través de los europeos, por ejemplo, también lo van a poner los norteamericanos, pero sobre todo utilizando a los europeos, porque estos los pueden lanzar contra los chinos y que nos estampemos, no hay problema, bien provocando inestabilidad, guerras civiles o con países de al lado, caotizando en última instancia, es decir, dejando los sitios un poco como Libia, es decir, en aquellos lugares que ellos crean que es posible dañar a la economía china. Y yo creo que es por ahí van a ir los tiros. De hecho, hemos visto una cosa que ya da una pista, esto es de hoy mismo. Ha salido a Trump, según parece, creo que lo decía la agencia Reuters, pero lo han dicho ya alguna más, pues diciendo que está presionando a Egipto y a Jordania para que acepten, entre comillas, refugiados palestinos. Vamos, para poder hacer un trasvase de población palestina desde Cisjordania a Jordania, que están al lado, y los de Gaza, que se los quede Egipto. Y ya tenemos el Estado Israel étnicamente, digamos, israelí, por no decir otra palabra. Bueno, bien. Esto lo va a hacer. No, pero no olvidemos una cosa, Yo aquí, fíjate, aunque tenga la idea contraria a la mayoría, yo no tengo tan claro. Yo creo que la relación, digamos, simbiótica entre Israel y Estados Unidos, que es muy compleja, me recuerda mucho, solo que a gran escala, la relación simbiótica entre Soros y la CIA. ¿Quién manda? ¿Soros a la CIA o la CIA a Soros? Pues depende. A veces la CIA manda sobre Soros y le dice que tiene que hacer tal o cual cosa o tal o cual operación, y a veces es al revés, es Soros el que le pide a la CIA que haga tal o cual cosa. Pues esta relación es más así. Es más, yo creo que en última instancia Israel tiene más de portaaviones de Estados Unidos que otra cosa. Vale, de acuerdo que la influencia de eso es innegable. La influencia del lobby judío y tal es brutal en Estados Unidos. Es la mayor, pero si
tenemos en cuenta esto de caotizar, pues lo están llevando muy bien. Es decir, Israel ha caotizado buena parte de la región y la ha puesto en un brete. Es decir, otra cosa es que los americanos creen y sepan modelar, digamos, a Israel para que no se pase de la raya. Y es verdad que ahí Israel tiene un margen que no tienen otros países para de vez en cuando saltarse las reglas que le pone Estados Unidos y hacer lo que le da la gana sin el permiso de Estados Unidos. Pero fíjate lo que hemos hablado creo que fue la semana pasada, de cómo Trump al final manda un enviado a su enviado especial para Oriente Medio y Netanyahu le dice, no, el Shabbat no podemos reunirnos porque es Shabbat y es la fiesta judía y tal. Y el otro que venía de Qatar y dice, estaba para tonterías y dice, mira, me importa un pimiento, esta es la fórmula suave. Lo que le debió decir es algo más como me importa puntos suspensivos, es decir, que sea el Shabbat y tú te vas a reunir conmigo. Y claro que se reunió. Es decir, ojo, que Trump puede ser el más pro-israelí del mundo y justamente por ser el más pro-israelí, decir, vale, apuesto por Israel, que es mi portaaviones en la región, lo ha sido siempre, es el que puede al final determinar muchas de sus políticas e incluso cagarse a Netanyahu. Porque una cosa es Israel y otra es Netanyahu. Quiero decir, que Netanyahu en un momento determinado me dice, estoy harto de este señor, que además es un inútil y que está quemado y que va a ir a la cárcel, es decir, porque tiene 250 juicios pendientes. Es decir, y que ya está, incluso dentro de la ultraderecha, no olvidemos, un ministro... Sin abandonar, ahora en Sí. 2 minutitos podemos comenzar Vale. la cuestión. No, pero bueno, que ya sabes, que me desvío. Que en principio lo que tú me preguntabas, sí. Es decir, yo creo que van a utilizar todo lo que tengan disponible, porque están en situación de emergencia crítica. Y cuando estás en situación de emergencia crítica, harás todo lo que veas posible. Y no descarta, a ver, y ya lo están preparando. O sea, Trump, lo que tenemos que tener en claro es que Trump no es un pacifista. Lo que no es un belicista tonto, en principio, luego la puede liar. Es decir, él ve las guerras como... Y lo que ha dicho en el, lo que ha dicho en el discurso no es que no vaya a empezar ninguna guerra. Ha dicho que está harto de las guerras tontas, que le conducen a desastres, pero que está a favor de las guerras. Y de hecho el presupuesto de defensa lo va a ampliar. Esto no lo dudemos, durante sus 4 años. Bien, entonces recapitulo los argumentos. El rollo que te has saltado. Fernando. No, yo participo, vos lo caracterizás como matices y participo de tu caracterización. En última instancia, presenciamos la disputa global por el poder y el poder presenta distintas formas. La forma política, militar, la forma económica, la forma cultural. Y todos los países, en la medida de lo posible, participan en todas estas disputas. La disputa por el poder económico, especialmente las potencias, ¿verdad? La disputa por el poder económico, la disputa por el poder político, militar, cultural, etc. Ahora bien, en esta diferencia de matices, mamita, hoy me acompaña el gallo Claudio. Qué grande, el gallo Claudio, qué grande. Sí, alto, gran personaje. En esta disputa entre matices aparecen diferencias fuertes en el sentido de que, por ejemplo, China, el poder chino, si bien ya comenzó a maximizar su poderío militar también, el centro del poder chino aparece en la economía. Y eso determina que internacionalmente China no represente una amenaza para el común de la paz mundial. ¿Verdad? El poder cultural, el poder de la hegemonía cultural, de los grandes medios de comunicación, de las ONGs, de los políticos comprados por los Estados Unidos, de las plataformas digitales, ese poder determina un lavado de cerebro, pero no un bombazo nuclear. Mientras que el poder militar, si el foco aparece en el poder militar, ahí aparecemos en una situación mucho más peligrosa en cuanto a la posibilidad de una guerra directa entre estas grandes potencias. Por eso esta discusión sobre un matiz, pero... No, y que a ver, es que además tenemos un equipo, el equipo de Trump, de los altos dirigentes, y esto es muy interesante, el equipo de Trump, de altos dirigentes de Trump, pues es muy variopinto.
por decirlo suavemente. Es que tenemos gente bastante antibelicista como Robert Kennedy o como esta chica, la que está como Tulsi la que Gabbard. va a ser, Tulsi Gabbard. eso, Tulsi Gabbard, izquierdistas en términos norteamericanos, y luego tenemos gente como el Pete el secretario de Defensa. Exet. ¿Cómo Sí. se pronuncia? Exet, una cosa así. Exet, joder, que vaya apellidos, se los podían cambiar. Bueno, este tipo que es un patán, es decir, como se ha visto en un famoso vídeo, Con la patineta. Con la patineta que se dan Y los huevos, es decir, otro con un hacha, también en alguna con hacha también, sí. tirando un hacha y la hacha pasando por encima del blanco y golpeando justo en la entrepierna de un muchacho detrás, justo, por suerte no de la parte del filo, porque si no, más que un golpe en la entrepierna, cortado el amigo, ¿no? Pero bueno, sí. Sí. Bueno, pues este individuo es el secretario de Defensa, es decir, Dios mío, es decir, y este ha hecho ya 200.000 declaraciones y este es belicista, no, lo siguiente, si por él fuera, invadía medio mundo. Ojo, quiero decir, fíjate la diversidad del equipo. Entonces, ojo, que ahí tenemos gente de todo tipo y condición. Vos respondías Pero fíjate una cosa muy interesante. Sí. Fíjate cómo está, porque esto no se está contando. A ver, para estos grandes cargos, el jefe de, es decir, pues los del secretario de defensa, de tal, de lo que sea, es decir, del gobierno de Trump, los directores de las grandes agencias como el FBI, la CIA, etcétera, etcétera, todos estos tienen que pasar por la comisión del Senado correspondiente, dar su aprobación, etcétera. Que, por cierto, este Pete Stecker de defensa, como se pronuncie, ha pasado por los pelos porque estaban 50-50 y el voto que ha decidido es el del vicepresidente de Trump, que es al mismo tiempo, creo que presidente o vicepresidente del Senado, no me acuerdo. Sí. Por los pelos, porque el tipo es impresentable. Pero lo importante es que para todos estos sí que tienen que hacer todo este proceso. Pero lo que no tienen que hacerlo es para los cuadros intermedios. Y esta es la clave, por llamarlo de alguna forma. Es decir, este señor o cualquier otro que pone allí que va a estar 4 años, es un político que no tiene ni puñetera idea de lo que le van a poner, sea secretario de Defensa o sea secretario de Salud o de lo que sea. Es decir, el presentador de la Fox hasta hace poquito, Fernando. Este es un presentador de la Fox hasta hace poquito. Un presentador de la Fox que fue militar en las guerras de Afganistán y de Irak, pero de bajo rango. Sí, sí. No fue nada del otro mundo. O sea, es un militarote de guerras que debe estar perturbado de la cabeza y que lo que quiere es exterminar gente. Básicamente, porque te oyes las declaraciones y son tremendas. Bueno, pues este individuo, tremendo, lo que quiero decir con esto es que, ojo, porque al final ni este ni todos los que está nombrando son en última instancia el poder real. Eso que llamamos Deep State, ahí le está metiendo mano. De hecho, y esto nos está contando, una de las cosas que ya ha hecho es que ha mandado órdenes ejecutivas que para cargarte cuadros medios o gente del Deep State, no hace falta que pase por ningún lado para nombrar y quitar, órdenes ejecutivas y está limpiando completamente en el Departamento de Defensa todos aquellos que estaban implicados o estaban relacionados con la guerra de Ucrania. No está dejando ni uno. Sí. Pero no solo eso, es decir, es que está nombrando a mucha de esta gente que en el fondo son, entre comillas, los que mandan, porque son los que digan lo que digan los otros, van a tener que ejecutar esas órdenes. Porque el secretario de Defensa, de Estado, el director del FBI y tal, no tienen ni puta idea. Perdón por la palabra, no tienen ni idea. Es decir, son estos los que le presentan los planes y estos los que lo ejecutan. Es decir, y ahí está nombrando muchos, con estas órdenes ejecutivas, un montón de gente de esta. Cuidado porque esta idea de que, bueno, pues de que Trump no va a hacer guerra, pues lo verá en función de costes-beneficios. Es un empresario, costes-beneficios. Entonces, recapitulando tu respuesta con este argumento adicional, va a responder Estados Unidos a partir de ahora contra el surgimiento de nuevos poderes en todos los ámbitos, el económico, el cultural, el político, el militar. Va a realizar una distinción geográfica, va a realizar una distinción en la respuesta contra China, mayormente económica y no militar porque no puede, no porque no quiera, sino porque no puede, y va a comenzar
los ataques militares o su respuesta militar va a aparecer en otros lugares en los cuales va a generar caos. Irán, Medio Oriente, Donde Asia sea. Central. Mi pregunta ahora también, ¿América, el continente americano también, Fernando? Depende, puede ser. El tema del canal de Panamá ya lo he dejado claro. Y si quiere, se lo van a quedar, porque, a ver, Panamá, por desgracia, no puede resistirse a ello. Quiero decir, y ya hemos visto que no se corta. Acordémonos de Noriega. Hicieron una guerra, hicieron una carnicería, el famoso bar del Chorrillo y tal, no sé qué, hicieron lo que les da la gana. Por desgracia, es que no tienen capacidad, población y tal. O sea, que si quiere, y lo del canal de Panamá lo hace fundamentalmente, no solo, pero porque lo has dicho en el propio discurso, lo dice con el vicepresidente de China que estaba allí. Dice, no, es que ya está bien de que los chinos estén pasando por el canal de Panamá, haciendo lo que les da la gana, que se lo han quedado. Lo dijo. Es decir, en el discurso, o sea, que esto lo va a hacer. Y fíjate, ojo, lo tengo aquí, es decir, estos días, es que parece que ha pasado 5 meses, se ha pasado, no llega una semana. Es decir, desde que Trump se ha puesto ahí a hacer cosas. Leo más o menos textualmente. Trump llamó a la noticia a la primera ministra de Dinamarca y le exigió renunciar a Groenlandia, muy en su estilo. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, la conversación entre Trump con Mette Frederiksen, mal pronunciado por mí, Frederiksen, fue muy mal. Trump se comportó de manera agresiva, no me extraña, y confrontativa y no acepta ninguna propuesta de cooperación de Dinamarca. Solo le interesa la transferencia de territorio a Estados Unidos. El Financial Times revela que Copenhague está en modo crisis, después de que Trump dejara claro que estaba seriamente interesado en adquirir Groenlandia. Como señala el Financial Times, muchos funcionarios piensan que todavía se toma en serio la anexión de la isla más grande del planeta. Es decir, en Dinamarca están muertos de miedo. Y Dinamarca no es nadie. Y da igual que sea aliado de la OTAN. Si quiere quedarse con Groenlandia, se va a quedar. Bien. No hace falta que haga nada. Bien. Recién vos además presentabas el argumento respecto a las contradicciones, un argumento también ¿Sí? considerable que, bueno, nosotros realizamos análisis, va a querer más bien una política más agresiva en lo económico, más agresiva en lo militar, más agresiva en lo político, pero las políticas exteriores de aparatos de poder como Estados Unidos a menudo presentan contradicciones entre sus Sí, figuras, siempre. entre sus intereses, buen punto también. Ahora, Fernando, dos preguntas. Sobre la base de esto, yo acompaño tu análisis. ¿Va a poder Estados Unidos contra China? ¿Va a poder de alguna manera desactivar este avance chino y del sur global, de los BRICS? No para Estados Unidos no va a desaparecer como poder, pero no quiere a nadie a su lado. ¿Va a poder de alguna manera desactivar este avance o todos estos intentos aparecen condenados al fracaso? Y si efectivamente no puede, ¿no podría de aquí a poco, frente a ese fracaso, realizar un giro hacia una deriva autoritaria y querer un enfrentamiento directo y ahí agárrate, Catalina? Sí, sí, sí. A ver, yo creo, es decir, intentando evaluar todos los elementos, que al final, ojo, esta guerra en la que estamos insertos ya de hace tiempo va para largo. Lo ha dicho Putin, lo ha dicho los chinos, los propios norteamericanos, una década o más. Es decir, al final, cuando acabe, no tengo ni idea, yo creo que al final, por las contradicciones internas que ya tiene y por el desastre de todo tipo que ya es irrecuperable, por mucho que quiera reindustrializar a América, etcétera, etcétera, tiene muchos problemas y porque ya es una economía tan financiarizada, tan rentista, que esto ya no tiene vuelta atrás y un montón de burbujas, etcétera. Yo creo que al final Estados Unidos, como potencia decadente en declive, no tiene ya solución, es decir, terminará cayendo. Ganarán los chinos, rusos, BRICS, iraníes, todo lo que queramos. De acuerdo. Pero el problema no es eso. Estamos hablando al final. El problema es el coste. Estamos en un imperio, estamos en una especie de pues, elefante. Me parece, ¿cuál es el animal de los republicanos? ¿El elefante? No me acuerdo. ¿De los quiénes? ¿De los quiénes, perdón? De los republicanos. Tienen un símbolo. Los republicanos, unos tienen el elefante. Un elefante, si no recuerdo. Un elefante. Bueno, pues el elefante en la cacharrería, ¿no? Es decir, el problema es el coste. O sea, sí, vamos a ganar al final, pero
¿cuántos millones de personas van a perecer? En la Segunda Guerra Mundial, 60. Esto ahora se quedaría corto con las capacidades que tenemos. ¿Qué desastre va a crear? Va a hundir la economía mundial hasta tal punto de que luego recuperarla sea algo que nos lleve décadas, muchas décadas. Es decir, o sea, el precio a pagar que va a tener la humanidad puede ser monstruoso. Y esto que no estamos contando la posibilidad de una guerra nuclear que sigue existiendo, ¿eh? O sea, no es algo que haya desaparecido ni nada, ya. No, para nada. Al revés. Entonces, claro, el problema no es van a perder. O sea, la decadencia de Occidente ya es inevitable, como la misma Europa y que Estados Unidos, por lo mismo. Es decir, ahí tenemos el simbolito este de los republicanos, el elefante este. Es decir, pues el problema es ese. Y lo que yo sí veo es que Estados Unidos todavía tiene la suficiente fortaleza y lo que está haciendo es acaparar fuerzas de todo tipo para generar un daño brutal a la humanidad. Y eso sí que veo que va a ser casi imposible de evitar, salvo que en algún momento, debido a esas contradicciones internas, cayera en una guerra civil. Pero ahora mismo no lo parece, por el momento, ¿eh? Quiero decir que estamos viendo que las cosas van muy rápido y en este momento ahora, después de pasado digamos, las elecciones, que era cuando había la posibilidad de que ese enfrentamiento fuera más fuerte, pues hemos visto que no se ha producido porque los demócratas han aceptado gentilmente, porque vamos, se la han impuesto. Es decir, el triunfo de Trump. Igual que, eso ha sido tremendo, en el discurso de la toma de posesión, la humillación que sometió al gobierno saliente, a los demócratas, a Biden y compañía, Kamala Harris allí presentes, y los puso verdes, pero verdes. Ahora, Es decir, Fernando, y tragando. una guerra civil en una potencia nuclear, qué miedito también, ¿no? Lo que pasa es que una potencia nuclear, a ver, no se van a tirar bombas entre ellos porque se matan entre ellos, quiero decir, no. Pero, claro, pero la persona en control del maletín, otra cosa que podría suceder, más ojo, grande, conquistando el sitio de los silos nucleares, un loco con el sombrero de cowboy, y a partir de ahí, taca, 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 y los, bueno, a ver, los misiles para todos lados. por suerte, es decir, esto no depende de una sola persona. O sea, el botón nuclear está bien, pero esto depende. Hay 3 personas que tienen códigos, es necesaria que esas 3 personas estén de acuerdo, aún así. O sea, hay muchas, digamos, elementos para evitar, porque un chiflado le da el botón. Sí, pero en una guerra civil. Claro, pero una guerra civil. Pero lo que yo sí creo que puede pasar, es una alternativa, no estoy seguro, pero sí que cojamos el antiguo Imperio Romano. Y yo creo que hablábamos alguna vez de esto. Es decir, hay una magistratura que tenían en la República, no olvidemos que el Imperio Romano, la República Romana, inspiró buena parte de la política y de la Constitución norteamericana. Es decir, y porque entre otras cosas la República Romana era una república oligárquica. Y lo que han creado en Estados Unidos es una república oligárquica. Pues bien, como defensa ante situaciones de crisis, y todos tenemos el caso famoso de Aníbal, cuando entran en la península italiana y con las famosas batallas de Trebia, Tersino, Trasimeno y la famosa derrota de Canas, la derrota de las derrotas, y nombran una magistratura especial que no se nombraba habitualmente solo en situaciones de emergencia, de crisis. Y de ahí viene el nombre de la dictadura, un dictador. Un dictador en origen no es lo que entendemos ahora por dictador, es simplemente una persona a la que se le dan máximos poderes durante un periodo limitado de 2 años y no prorrogable, controlado en principio por el Senado en este caso romano, para hacer frente a una situación de crisis como era Aníbal, que había derrotado en Canas, de las derrotas históricas, claro, y con la famosa frase de Aníbal a las puertas de Roma. Es decir, sobre pues los elefantes, a propósito de elefantes. Los sí, famosos elefantes utilizados. A ver, los elefantes tienen mucho de mito, porque es verdad que mandaron los elefantes, pero la mayoría murieron en el paso de los Alpes. Al final le quedaron 3 o 4. Bueno, pues lo que podemos ver es lo mismo en Estados Unidos, que utilicen una dictadura, que convierten a Trump en un dictador para dar plenos poderes y poder, digamos, silenciar oposiciones varias y centrar las fuerzas en la defensa del imperio. Vamos a ver.
Bien, aquí nos acompaña como todos los domingos antes de nuestros últimos 15 minutos el señor Santiago Martínez desde Vigo. Santiago, ¿qué tal todo por ahí? Hola, muy bien. Pues hoy tenemos una gran tormenta. No sé si oísteis hablar de Bueno, un casi huracán que hubo en Irlanda Ah, sí. hace un día o dos, vientos de 200 kilómetros por hora y tal. pues, Ahora ha llegado aquí, no con tanto viento, 100 kilómetros, creo que hubo rachas de 180 y tal en algún sitio, pero llueve a cántaros. Llevamos lloviendo todo el día a mares. Ajá. Y- Ciclónico. Bien. Bien, bueno, sí, sí, sintomático de Europa. Santiago, ¿qué van a presentar o qué vas a presentar hoy en tu programa en apenas 15 minutitos en DMP Bueno, Geopolítica? vamos pues a continuar un poco también la labor que estáis haciendo ahora, hablando de lo que está pasando hoy en el mundo, y hoy en el mundo el que más marca es el zanahorio, el señor Trump, ¿no? Analizaremos algunas cosas. No sé si os habéis enterado, porque es que creo que la guerra es de ahora, de esta última hora, de que como Petro, el presidente colombiano, no permitió que enviaran a los colombianos deportados como si fueran asesinos en serie, encadenados y esposados, encadenados de pies y manos. Pues entonces se cogió y la zanahoria pacifista le puso unos impuestos del 25% a todos los productos colombianos y amenazando que los va a subir ya al 50%. Y bueno, Petro respondió mandando su avión particular de presidencial a recoger a los colombianos para que vengan de una manera más digna que atados con cadenas. Y también le dijo a Estados Unidos que le subía al 50% los aranceles aduaneros. Y bueno, pues parece que quieren enfrentarse a todo el mundo, a todo el planeta, ¿no? Y así estamos, pegándose con todos el tipo. Sí, 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 interesante. muy Em, interesante. ese, Yo una ese, cosa, sí, perdona, una cosa que sí, me pregunto yo, porque adelante. está bien, ¿no? Guerra de aranceles. Vienes aquí, bueno, pues te meto el 100% de aranceles. El 100% de aranceles, que si son productos que no interesan mucho en Estados Unidos, pues a los norteamericanos no les pasa nada, pero si son productos que los norteamericanos consumen mucho, por ejemplo, de Colombia el café, pues esos aranceles alguien los tiene que pagar, indudablemente. No va a ser Trump. Será el tipo que va a Starbucks o a la cafetería en Nueva York y se pide un café, indudablemente. Y yo veo que esta guerra que quiere hacer Trump a base de aranceles a diestro y siniestro, si todos los países del mundo cogieran y dijeran, bueno, pues ¿cómo? Pues lo mismo. ¿Qué iba a hacer la economía de Estados Unidos? No sé. Desde Sí, luego unas recaudaciones de impuestos en todos los países que va a ser bestial, porque consumir hay que seguir consumiendo, sobre todo ciertos productos. Hombre, yo creo que ahí va a ir Santiago, bueno, lo está haciendo ya la política del matón de discoteca, como digo yo. Es decir, ya lo está haciendo con los saudíes, con otros diciendo, mira, o hacéis lo que yo quiero, os meto una que serán aranceles o un golpe de Estado o lo que te dé la gana. Quiero decir, porque pues, no tienen problema. Y bueno, y van a utilizar, como decíamos antes, que estos no hay problema, estos no, aquí nos saquean con gusto. Es decir, va a haber un trasvase de recursos de Europa hacia Estados Unidos brutal. Y a lo mejor lo de las sanciones de Colombia lo terminamos pagando los europeos. Es Seguro, decir, seguro. el café del norteamericano ese, que está en Starbucks, es decir, y que Petro le pone el 50%, pues van a decir, esto que lo paguen los europeos. Que como no van a protestar, Claro, claro, lo sí, decías tú hace un momento con la guerra comercial con China. Y es eso, nosotros somos el ariete, porque el caso es que todos claro. sabemos que hay sanciones de Europa contra Rusia, pero Estados Unidos sigue comprando titanio, uranio y ciertos elementos que son necesidades estratégicas para el país. No pasa nada. O sí, sea, es sí, la sí. ley de ellos. A ver, Claro. es que antes siempre fue así, ¿no? Pero bueno, antes había una diplomacia, ¿no? Se presentaban las cosas, bueno, con cierto recato, que parecía que, pero es que ahora mismo hemos llegado a la impunidad total. Llego y digo, me voy a tomar el canal de Panamá, voy a echar a los Sí, daneses de sí. Groenlandia. Canadá va a ser un estado de no sé qué, a ti te suben los aranceles. Vamos, es que es un irrespeto. Bueno, lo del enviar a los emigrantes encadenados, ¿entiendes? Ya lo hace, yo comprendo que eso lo hace para su electorado, ¿no? Porque él quiere quedar como el vaquero justiciero que va a liberar Estados Unidos de inmigrantes, como si ellos no fueran inmigrantes, porque allí los únicos norteamericanos, estadounidenses que hay son 10 o 20 mil indios, punto. Y no hay más. Sí. El resto, todos son inmigrantes. Más tiempo de inmigración
menos tiempo de inmigración, pero es lo que hay. Es más, muchos mexicanos que están deportando son, en mi parecer, están en su país, que fue robado, o encima los deportan encadenados. A ver, es que es una falta de respeto hacia los demás, porque no estamos hablando de asesinos en serie, ni delincuentes, ni atracadores de banco. Estamos hablando simplemente de inmigrantes ilegales, gente que está allí trabajando y que va andando por la calle y la capturan. A ver, yo... Y por cierto, utilizados como como Claro, mano de claro, obra barata por los empleadores estadounidenses. indudablemente. Iba a realizar un comentario sobre la cuestión, pero quiero los últimos 10 minutitos con Fernando para presentar lo de Velika Novosilka. Vale. Así que voy a, con un esfuerzo enorme, abandonar mi comentario. Y Santiago, ayúdanos a recordar cuándo y dónde comienza tu programa. En 10 minutitos más o menos, a las 11 de Sí, la noche, en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, ¿verdad? correcto. Allí nos veremos. También repasaremos el mapa y hablaremos de Velilla Novosilka y de... Está muy ardiente, muy activo, muy dinámico el mapa. Divertido. El enlace al canal abajo. Santiago, querido, mucha suerte en la transmisión. Buenas noches a todos. Abrazo, abrazo. Muchas buenas noches, Santiago. Fernando, Velika Novosilka. Vamos allá. Efectivamente, varias discusiones ahí dejadas a la mitad, pero bueno, rico el debate. Además, ahora con el debate, la conversación más que debate, porque más aparecemos alineados en la interpretación más bien. El miércoles, la continuidad de esto. Recuerden que ahora Fernando nos acompaña los Tienes que domingos poner... y los miércoles a las 9, ¿no? Al final del programa tienes que poner como las series. Continuará puntos suspensivos. Es decir, continuará a partir de ahora. Exactamente, continuará. Sí. Continuará. Bueno, Velika Novosilka, pues otro desastre para Ucrania. Ahí lo tenemos. Ya hoy capturada Ya. prácticamente en su totalidad, ¿verdad? Sí, en su totalidad. Es decir, puede que quede alguna pequeña cosa por ahí, pero además esto ya, bueno... esto hace 2 días, Fernando. Esto el 24, 25 ayer y hoy 26. Claro, es que todo. Además ha sido un desastre, quiero decir, un desastre porque como los generales ucranianos, el poder ucraniano ha hecho o ha obligado a que resistan hasta el final y no han procedido a un repliegue cuando se podía, pues ha habido primero un encirculamiento en el sur de la ciudad, es decir, aquí abajo, donde se había quedado una serie de unidades, etcétera, que han sido o capturadas o eliminadas. Y luego, pues igual, porque no olvidemos que no tenían ya que escape ninguno, efectivamente, ahí, porque lo que hicieron los rusos fue desde ambas zonas cortar la ciudad en dos y dejar una embolsada completamente esta parte del sur. Efectivamente, ahí como señala Ezequiel, y eso, bueno, pues fue aniquilado. Es decir, las unidades que estaban gente, allí. Fernando, porque todas las fuentes muy cautelosas en cuanto a la cantidad de gente apresada o las bajas ucranianas acá. ¿Alguna referencia vista por ahí? Sí, es difícil saber, pero parece que al menos había una brigada. Ya sabemos que una brigada puede ser 3.000 hombres, pero esto estamos hablando de una brigada completa. Es decir, 3.000, 4.000, pero eso es una brigada completa. A 110. A saber, claro, a saber cuánta gente tendrían realmente. A 110, efectivamente. Y más luego seguramente tendrían, que esto es muy común en esta guerra y en otras, es decir, pues sí, está la brigada allí, pero luego resulta que tienen un batallón que lo han sacado de otro sitio y que está allí y otro de otro sitio, con lo cual es muy difícil saberlo. Pero lo que sí he podido leer, y esto parece que hay consenso tanto en fuentes ucranianas como en las rusas, o sea, en ambas, es que ha sido un desastre y que han caído muchos, porque no olvidemos, aquí se verá que es que la única opción de todas las carreteras cortadas, es decir, sin ningún tipo de opción, y encima tienen como única salida del campo a través, es decir, por el campo, un campo que sea, que no hay árboles, es decir, que es un campo al descubierto y un río detrás. Es decir, que encima tienes que cruzar un río en invierno como puedas. Con lo cual ha sido un tiro al plato. Y contaban, por ejemplo, que los drones estaban haciendo un verdadero desastre. Pero claro, gente corriendo, intentando esquivar drones a campo a través, pues lo tienen difícil. Aquí se ve cómo están poniendo efectivamente en algunas de las partes ya las banderas rusas,
la ciudad ha caído completamente y esto era uno de los grandes bastiones que tenían los ucranianos. A partir de ahora ya este bastión se ha acabado y no olvidemos una cosa, que estaban terminando con una mina que había, pero ya no queda nada. Es decir, estamos hablando de Torex, que ya ha caído también. Es decir, y al mismo tiempo estamos hablando de que lo último que he podido leer es que en el frente, bueno, o en la zona, en el sector de Kurajovo, es decir, que ya sabemos que Kurajovo se tomó ya hace tiempo, ya estaban entrando las unidades rusas en Adrika esta, que es distinta de la otra Adrika, es decir, como tienen nombres iguales, es decir, es una pequeña población que es la última que queda para rebasar las fortificaciones ucranianas. Pues ya estaban entrando en ella desde Shevchenko hasta allá. Es Andripka, sí, no. Andripka, claro, es difícil porque muchas ciudades tienen el mismo nombre, o pueblos. Efectivamente, pues aquí esta prolongación que vemos en rojo está ya penetrando en la ciudad. Y lo que estamos viendo también es que, quitando esta pequeña bolsa de Kurajovo, que la están defendiendo a capa y espada sin ningún sentido, que a veces menos bolsa, ¿no? Sobre todo en una población que está medio tomada, que es Dachene o algo así, que está aquí, al lado de Kurajovo, pues esto, bueno, la van tomando poco a poco, luego procederán a esto, y lo que están provocando es un alineamiento, los rusos, un alineamiento del frente desde Prokrovsk hasta aquí, se está produciendo, digamos, un alineamiento del frente. ¿Qué significa esto? Pues que en vez de tener un frente muy irregular, se está haciendo un frente más lineal, más corto, al ser con menos irregularidades, con lo cual es más fácil proceder a su defensa. También estaban entrando ya, haciendo la famosa tenaza esta que hacen los rusos por el norte y por el sur, en Udachene, o algo así se llama, que está aquí. Esta es la última ciudad que hay en este sector, bueno, ciudad o pueblo, no es ciudad, el último pueblo que hay antes de llegar a la frontera con Dnipropetrovsk. Ahora mismo los rusos están a unos 4 kilómetros de la región de Dnipropetrovsk. Es decir, cuando tomen, por ejemplo, esta población, ya no hay nada, o sea, esto es campo libre, podrán entrar cuando les dé la gana. Estamos también viendo el avance. Esta carretera ya la han cortado, pues ya están empezando a avanzar hasta una de las últimas carreteras que tiene Prokrovsk, que es esta de aquí al norte, y que es cuestión de tiempo de que la tomen, con lo cual, al final, Prokrovsk yo creo que va a caer en el momento que esté completamente encirculada y que harán lo de siempre, porque también están avanzando desde el otro flanco, es decir, desde el flanco, digamos, de aquí abajo, ya estamos viendo, y por aquí que están avanzando, porque, a ver, en realidad es Prokrovsk y la ciudad al lado, porque están unidas prácticamente. ¿Cómo se llama esta? Nunca me acuerdo. Aquí la tenemos. ¿Esta Minorat? Minorat, esta. En la práctica es como si fueran la misma, porque están pegaditas. Sí. Pues ya fijaros que están avanzando por la parte esta para también, por la parte, digamos, del oeste, para terminar de cortar carreteras y terminar de circularlo. Se ha cortado también, que es muy importante, y aquí vemos porque la han destruido directamente, una carretera que unía Prokrovsk con Kotastinivka. Esa carretera es que la bombardeo se la han cargado y están al lado, además. Con lo cual, otra carretera que deja Kostantinivka muy aislada. Chasillar. Chasillar está a punto también de caer. Tomaron el complejo industrial, ¿no? Lo que llamaban el complejo refractario, de la industria refractaria y tal, y están ya luchando en lo último que queda defendible, que es la zona de edificios altos. Que la tenemos aquí, efectivamente. Aquí está la zona de edificios altos. Esta es la industria, que ya está en manos rusas, y aquí justo lo que está pegado a esto es la zona de edificios altos. Una vez que se tome eso, se acabó, porque el otro ya está prácticamente tomado o no es defendible, o son casas bajitas que además están cuesta abajo, ya. No olvidemos que Chasillar está en una posición alta. Una vez que se toma todo este núcleo, pues
todo va cuesta abajo hasta Konstantinivka. Es decir, que desde Chachillar tiene una posición elevada, importantísima para poder atacar Konstantinivka. Chachillar, ya digo, caerá, pues si no esta semana, la siguiente. Es decir, que vamos a ver la caída de muchos sitios en muy poco tiempo, que nos servirá además para aprovechar el próximo domingo y hacer un repaso, aunque el 31 me parece que es viernes, pero bueno, vamos a ver, el repaso de enero. El miércoles, ahora nosotros los O miércoles. el miércoles. Y luego, ojo, tendremos también lo clásico, haremos el 24 de febrero, bueno, o cuando toque, pero en esas cercanías, un repaso, porque se cumplirá el tercer año de guerra. Uf. Y ahí veremos que todo esto de lo que estamos hablando ya habrá caído todo. Es decir, y que los rusos ya estarán en Dnipropetrovsk, y que bueno, el avance es imparable. Sobre todo en el frente este sur de Donetsk. En nosotros hay avances, pero menores, es decir, van cogiendo posiciones, pero esto es un desastre para las tropas ucranianas que cada vez tienen más problemas. De ahí las presiones. Bueno, en el resto, ya digo, hay avances que han cruzado el río Oxil al norte de Kupiansk y están ya, aunque a una cabeza de puente, y están intentando cortar una de las carreteras que va hacia Kupiansk y a partir de ahí embolsar la ciudad por el norte. Hay avances en varios sitios, pero digo, esta es la clave y bueno, el tema es que le queda poco. Es decir, Ucrania ahora mismo tiene unos problemas gravísimos de efectivos. Lo dijo Marco Rubio en su comparecencia ante el Senado, cuando le preguntan por Ucrania y tal, dijo, no, mire usted, si es que el problema no es enviar dinero, si ya les enviamos dinero, nosotros, los europeos y tal, les da igual, si es que no tienen gente. Así lo dijo, no tienen efectivos. Por eso están presionando y lo van a conseguir para que, por desgracia, la gente entre 18 y 25 años también vaya al frente. Pero eso tampoco va a ser, digamos, definitivo, ni mucho menos. Y por lo que conseguirán es que, en el mejor de los casos, que dure un pelín más. Pero yo creo que, bueno, y Zelensky, el payaso Zelensky, o sea, que Zelensky vaya a Davos ya es síntoma de decir, un señor que está acabado, pues que ya no pinta nada, que está desesperado, un día dice una cosa, otro dice otra, y que en última instancia va a hacer lo que le diga Trump, tanto si es presidente como le dice, mira, ya vas a dejar de ser presidente, vete por ahí. Pues bueno, es patético, ¿no? Y un tipo que está desesperado porque se ve con un futuro muy negro. Entonces, bueno, lo de Ucrania, Trump lo tiene claro y sabe que al final pues tendrá que hacer algo, más allá de la bravuconadas y las amenazas y tal, que esto es muy de Trump, pero en la práctica, pues lo que intentará es ganarse, es decir, colgarse la medalla, hará muchas concesiones a los rusos, y como señalaba Santiago, como señalabas tú y tal, si es que al final ya las relaciones económicas entre Estados Unidos y Rusia son muy escasas, salvo en cuestiones muy estratégicas como el uranio, como el titanio, tal. El resto, los que verdaderamente hacen daño, entre comillas, o los que pueden hacer daño, entre comillas, son las famosas autosanciones de los europeos. Ahí sí que el comercio era muy grande y ahí es donde va a seguir utilizando a los europeos para intentar debilitar a Rusia. Pero ya digo, bueno, esto ya tiene poco. A ver, esto tiene pocos visos, pero no olvidemos que la guerra en Europa no es solo Ucrania, y cada vez lo de Moldavia, Rumanía, pinta peor. Así que mucho me temo que cuando esto ya dé poco juego, pues esto se va a activar con el tema de Transnistria, etcétera. Vamos a ver. Bien, para el final, para redondear, a pesar de que con 2.300 demoledores solamente aparecen 1.730 me gusta, No puede ser. 300, ¿cuántos? Casi 600 me gusta por debajo de lo que deberíamos. Por favor, demoledores y Vamos. demoledoras, ayúdennos con eso contra la censura. Quería, Fernando, presentar para el final algo curioso, un video distribuido por las Fuerzas Armadas rusas de un nuevo sistema antidrones
durante mucho tiempo aquí presentamos imágenes de drones de distinto tipo cada vez más presentes en la guerra y, bueno, los intentos de respuesta frente a esto, desde los somieres, como los llamabas vos, al principio Sí. caricaturizados por Occidente, hoy día convencionales en todos los vehículos blindados del mundo, especialmente en los tanques, con un nuevo sistema antidrones como una suerte de, atención a esto, Fernando, interesante. Vamos a ver. Sin la música porque por el copyright. Algo así como una especie de cañoneras automáticas ubicadas en la parte superior, coordinadas con un satélite, con un radar, perdón, y en la búsqueda permanente de drones de tamaño pequeño y medio, en de drones de cercano alcance, ¿no? No drones de largo alcance, sino los pequeños drones atacando tanto a los soldados como a los vehículos blindados, ¿no? Los Lancet o mucho menos aún bueno, los Lancet quizás sí, pero no los Geranium, ¿no? Interesante este vehículo, ¿verdad, Fernando? Quizás para este lado el desarrollo de No, los esto va a nuevos una sistemas de velocidad armas, tremenda. ¿no? Va a una velocidad tremenda. De hecho, una de las cosas últimas que veía era también sistemas antidrones, no me acuerdo si era ya láser o no sé qué. Los rusos llevan teniendo ya un sistema láser antidrones casi desde el principio de la guerra, que lo tenían en pruebas y que, bueno, lo han estado probando allí. Hay una revolución tecnológica brutal que va a hacer que los drones, de hecho, otra de las cosas que veía es que los rusos ya tienen un sistema que da, aunque lo lanzan y estos drones están inicialmente, digamos, dirigidos por un operador, pero lo que hace este operador, una vez que determina determinados objetivos, los deja en los drones y ya los drones se encargan de forma autónoma de dirigir a esos objetivos, aunque sean móviles. Es decir, que si es un soldado, da igual que salga corriendo para la derecha, a la izquierda, no sé qué, y el operador ya se ha desentendido, ya está en otra cosa. No como ahora, que tenía que ser el operador el que dirigía el dron como si fuera un videojuego con un joystick y tal, lo que fuera, y llevarlo hacia su objetivo. No. Ahora, una vez que determinan los objetivos, se lo meten en los drones y estos ya autónomamente los persiguen. O sea que lo del enjambre de drones está a la vuelta de la esquina, coordinados entre sí, que pueden actuar tanto al unísono como de forma individual. Esto que es más complejo de lo que parece, pero va a Sí, llegar. acá en la imagen interesante, Fernando, evidentemente esta la forma de utilización de estos sistemas. Delante tanques, una columna de tanques, y detrás uno de estos cubriéndolos contra los Lancet o los ataques contra las columnas como cobertura de blindados y de tanques. Interesante. Recién recordaba con tu comentario sobre la utilización de inteligencia artificial en los drones hace poquito, quería redondear la transmisión, pero bueno, último comentario. Hace poquito apareció un video horrible, afortunadamente sin víctimas, de un general ucraniano recorriendo el frente en una camioneta pick-up. En un momento comienza una persecución, filmada de hecho la persecución por el dron ruso, y estos generales reaccionan de la siguiente manera. Descienden del vehículo justo antes de que el dron ruso vaya a realizar el impacto, un dron comandado por un operador, y uno de los generales desciende con un niño en brazos, niño de 7 años, una edad así, evidentemente llevado como escudo humano, o un hijo de su madre con un niño como escudo humano, o un inconsciente con su hijo recorriendo una zona cercana. Y a último momento, el operador realmente en una milésima de segundo, el operador ruso de drones realiza una maniobra y el dron, antes del impacto contra
esa camioneta y las personas descendiendo, pero apenas a 1 metro de la puerta, por ende habría determinado la muerte de todos, asciende nuevamente y no genera una tragedia con un niñito de por medio, ¿no? 2 cosas, por un lado la humanidad de ese operador de dron y por otro lado la rapidez de reflejos, porque realmente muy rápido toda la secuencia, pero bueno, un dron con inteligencia artificial, ¿cómo reaccionaría frente a esto, Fernando? Pumba, muertos todos. A ver, está claro, o sea, aquí sí que se notan en estas cosas las diferencias, que las hay muy grandes. ¿Alguien piensa de verdad que los norteamericanos hubieran hecho esto? Vamos, ni borrachos, es decir, se hubieran cargado a los generales, al niño, y hubieran mandado otro para rematarlo, si quedaba alguno vivo. Esta es la ¿Recordás diferencia. los videos en Irak de las matanzas de los helicópteros filmadas por los operadores de Sí, los sí, sí. helicópteros Apache y con la música escuchada por ellos mismos, como en un videojuego con heavy metal, AC/DC y taca, 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 ametrallando familias? Recordemos que fueron por muchas cosas, pero una de las primeras cosas que sacó, que lo que llevarían al pobre Julian Assange a una prisión y un montón de tiempo, primero en la embajada de Ecuador y luego en Londres y luego en una cárcel, por suerte ya en libertad, fue que mostró al mundo lo que no querían los norteamericanos que mostrara. Es decir, helicópteros y tal, masacrando civiles en Afganistán, en Irak, sin ningún tipo de problemas. Sí, Esta es la diferencia, ¿no? Es decir, entre los rusos que intentan no hacer el bestia, que no digo que en un momento determinado no lo hagan, ¿eh? Quiero decir, estás en una guerra, te han matado a un amigo, a tu compañero de al lado, y entonces llegas tal, y en el momento en caliente vas y le pegas un tiro al otro. Y no y dices, ni hago prisionero ni nada. Normal. No lo estoy justificando, pero quiero decir, una cosa es que en caliente te cargues a alguien en medio de una confrontación y y no otra lo hagas cosa, una prisionero, política militar claro, y destinada otra, a... una política de exterminio. Es decir, aquí no Exactamente, tiene que quedar ninguno. Esa es la exactamente. diferencia. Sí. Fernando, como siempre, un placer. Nosotros nuevamente los miércoles ya comenzó el programa de Santiago, así que todo el mundo Todos para allá. A allá ver a Santiago. a DMP Geopolítica debajo el enlace. Beatriz Pulido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A todo el mundo, un beso y un abrazo. Hasta la próxima. Chau, 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 Fernando. Hasta luego, hasta el miércoles.